Claro, nosotros veníamos de descender a Segunda B en el Hércules, que éramos los apestados de allí de Alicante, y nos encontramos en una pretemporada en Apollon, jugando previas de Europa. 3 meses más tarde estamos marcando los dos en Goodison Park. Vamos a salir a entrenar y nos dicen que no se sale, que tenemos visita de los fans. Y yo me quedo así, digo, pero ¿al vestuario? Sí, sí. Y entonces, esperando todo en el vestuario, entraron pues los 4, 5, 6 jefes de la hinchada, de los fans, de los fanáticos. Recuerdo que un par con pasamontañas. Claro, yo cagado. Mi primer año había 2 o 3 jornadas que se suspenden porque ponen bombas a los árbitros. Nuestros fans pues empezaron a romper el pavimento de las gradas, no sé cómo, y empezaron a tirar rocas y se las lanzaba de una grada a otra. Allí pasaba que llegaba mejor el presidente y decía, ahora en estos 10 partidos, por cada victoria os pago tanto. Al día siguiente venía y tras atrás. Me llama el entrenador, yo pensando que me va a llamar pues para preguntarme qué tal voy y más. Y me dice que no cuentan conmigo. Yo le digo, pero si me he roto el cruzado hace 1 mes y medio jugando para ti. Tengo vídeos pues en un vagón, durmiendo unos encima de otros, pasando comida por ahí, un olor a orina, la gente se afeitaba en mitad con un espejo en el tren, veías a niños, era duro y te veías a ti tú ahí vestido del Canul Warriors con tu mochilita y decías, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí al canal, bienvenidos al podcast de Migrantes del Balón, capítulo número 12 ya, y hoy ya lo estáis viendo, toca un poco de fútbol chipriota, fútbol griego, Australia, India, con Adrián Sardinero. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y echar un buen ratillo. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, claro, ¿cuál fue un poco que nos cuentes cuál fue un poco tu trayectoria hasta llegar al fútbol profesional? ¿Dónde te forma y cuáles fueron un poco los pasos que fuiste dando hasta llegar al fútbol profesional en este caso? Bueno, pues yo empecé, bueno, jugando pues en el equipillo del barrio, se llamaba Atlético Priorato, yo soy de Leganés, nací en Leganés, bueno, pues empecé mis inicios ahí en un equipo de barrio leganés que se llamaba el Atlético Priorato y luego di el salto al Entrepeñas, que es un equipo de barrio, pero bueno, un poquito ya más conocido aquí en Leganés. Y nada, no sé, con 9 10 años, jugando un partido en la Ciudad Deportiva ahí del Getafe, pues bueno, me vieron gente que trabajaba en la cantera del Getafe, hablaron con mis padres y me dijeron que me fuese a hacer la prueba en el Getafe. Entonces el Getafe no era lo que es ahora. Justo yo ese año creo que el Getafe sube de segunda B a segunda. Eh, y bueno, me fui a hacer las pruebas a final de año, éramos 300.000 niños. Yo es cierto que no destaqué para nada, o sea, lo que pasa es que, bueno, me habían visto ya jugar algún partidillo y nada, para el año que viene, o sea, para el año siguiente, pues entré en la cantera del Getafe y fue en Alevín. Y desde Alevín, pues nada, fui quemando etapas, siempre lo digo, de manera muy natural, pues siempre pues divirtiéndome, no marcándome ningún. Pero es cierto que, bueno, me fue yendo bien y fui, pues bueno, pasando por todas las divisiones, por todas las etapas del fútbol formativo en el Getafe, hasta llegar al primer equipo. Ujú. Ya, ya, ya. Llega al primer equipo en una temporada en la que el filial está en segunda B, ¿no? Y Sí, yo cuando soy juvenil, ya te digo, pues siempre, pues cuando era juvenil C, pues me solían pasar al juvenil B, juvenil A, y ya cuando estoy en el juvenil A, doy el salto al tercera, que el Getafe B está en tercera división, y al año siguiente, yo ya hago la pretemporada con el primer equipo, siendo primer año ya de senior, por así decirlo, ya hago la pretemporada con el primer equipo. Y ese año, pues es un año muy bueno porque con el tercera división subimos a segunda B, ujú. eh, que es un año súper bueno y que yo guardo unos recuerdos increíbles. Y a la vez también con el primer equipo consigo debutar. Debuto en Copa del Rey contra el Málaga, creo que es en casa. Ajá. Y bueno, pues ese año subimos a segunda B con el filial y bueno, como que ya empiezo a entrenar, estaba Mitchell, entrenador del primer equipo y desde el primer momento pues confío muchísimo en mí. Y empecé a entrenar con el primer equipo casi todas las semanas, llegué a debutar en Getafe contra el Málaga en Copa del Rey y así fue. Y entonces al año siguiente ya con el Getafe en segunda B, vuelvo a hacer la pretemporada con el primer equipo del Getafe y hago la primera vuelta, más o menos la hago en segunda B con el Getafe B, que además hacemos un muy buen año.
Mm. y a partir de diciembre, más o menos, ya me quedo con el primer equipo. Y, Ajá. firmo contrato profesional ese año Mm. y ya me quedo hasta final de temporada con el primer equipo en primera, que nos conseguimos salvar al final en la última jornada y bueno, pues muy buenos recuerdos de esa época. Sí, sí, sí. Y acusaste mucho el salto, el hecho de venir casi prácticamente de tercera, haber jugado solo media temporada en segunda B y de repente verte en dinámica de primer equipo prácticamente jugando bastante, ¿no? Esa temporada creo que juega Sí. 11 12 partidos en primera. ¿Cómo fue un poco el cambio? Sí que es cierto que ese cambio lo notamos todos. Ajá. Sobre todo, mira, fíjate, los entrenamientos, sobre todo el ritmo de entrenamiento, pues pasas de un filial que aunque el ritmo era muy bueno, pues, había bastante calidad. Yo recuerdo ir a los entrenamientos del primer equipo y terminabas muerto en cada entrenamiento porque la intensidad, el ritmo. Pero como siempre se dice, al final te acostumbras, para lo bueno y para lo malo, coges el ritmo y bueno, cuando iban pasando los meses yo me notaba que, pues bueno, que había entrado en esa dinámica, pero sí que es cierto que es un salto enorme, es un salto enorme. Pero como te he dicho antes, como que lo viví de manera, creo que muy natural. También vivía a 5 o 10 minutos de mi casa, tardaba al estadio. Quiero decir que no me tuve que ir a otro lado, vivía con mis padres. Como que siempre me sentí como muy protegido y no noté esos cambios. Y pues bueno, iba en mi cochecillo, iba 5 minutos, jugaba y entrenaba en el Coliseo. Como que todo lo viví de manera muy natural. Y eso creo que me Ya. ayudó también, pues a nivel mental, a estar tranquilo, me ayudó mucho. Ya, 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 ya. ¿Y cómo era Mitchell como entrenador? Aquel Mitchell que, por cierto, ahora está, de hecho, ayer, bueno, esto se va a publicar el Arabia. domingo, pero ayer le Eh, ganaron al Hilal y está un poco ahí en boca de todos. ¿Cómo era aquel Mitchell de hace ya 10 12 12 13 años ya? sí, han pasado ya, o 15 casi. Sí, sí, sí. Bueno, pues era un entrenador, bastante cercano al futbolista y creo que a mí y a los pocos que subíamos del filial nos ayudó, que nos trataba de igual a todos. Tanto para bien como para mal, nos exigía y luego a la vez pues era un entrenador muy cercano y a mí pues me expresaba toda esa confianza. Pues antes de jugar un partido pues me venía como que intentaba quitarme toda esa presión, ¿no? Pues estaba en el banquillo, iba a salir y me decía, bueno, ¿qué? ¿Quieres jugar? ¿Te apetece jugar? Y digo, pues sí, claro, venga, pues sal ahí, diviértete, haz lo que haces en los entrenos, lo que haces con el filial y ya está. Ujú. Entonces, bueno, esa manera de ser de Mitchell, que yo creo que todos le conocemos, así un tío gracioso, campechano, pues también a mí me ayudó, pues eso, al día a día y sobre todo los días de partido, pues a quitarme esa presión. Sí, lo he escuchado varias veces, esto que comenta ahora de que tira muchas bromas, muchos chascarrillos, no sé, no da la impresión, por lo menos tú lo ves en una rueda de prensa o lo que sea, y luego como que de puertas para adentro cambia un poco. Sí, a ver, él por su, mm, por su manera de ser y demás, a lo mejor sí que te da o desde fuera, pues un tío más serio, más seriote, más. Pero Mm. luego sí que es cierto que le encantan las bromas. Pues yo siempre recuerdo, jugábamos contra el Real Madrid. Y fíjate yo el cagazo que tenía, por la mañana me dice que voy a jugar de titular. Imagínate en el Bernabéu. Pues el día antes me lo dijo y yo ni dormía ese día, claro. Y llegamos al hotel de concentración por la mañana y nos dice, bueno, los atacantes, pues estaba Arimendi, Colunga, no sé, mediocentro, no sé, uno de María Parejo, Casquero. Venga, venir a la sala que tenemos charla. Y nos metemos ahí, yo no sabía ni dónde meterme y nos dice, bueno, hoy vamos a jugar con cuatro colgados en los largueros, con dos en los palos, otro en la línea. Claro, yo me quedé así, venga, hombre. ¿Sabes? Como un poco para quitar presión, ¿no? Pues, oye, vamos al Bernabéu, vamos a jugar contra los mejores, pero vamos a intentar hacerlo bien, pues vamos a intentar jugar como siempre, con nuestras armas y ese tipo de cosas, pues te quitaba un poco de presión. Entonces, sí que él utilizaba mucho la broma, el acercarse al jugador para ayudarnos. Sí, sí, sí. Recuerdo, ¿cuál dirías que fue tu mejor momento de aquella temporada en la que jugaste habitualmente en primera? Porque yo me acuerdo que esto fue, bueno, aquel momento como que se te queda grabado el día que marcas contra el Valencia, creo que un Sí, partido que acaba 4-5 o 3-4 o algo así, un partido de muchos goles. No sí. sé si quizá ese recuerdo o recuerda otro momento más especial de aquella etapa. Bueno, a ver, como especial sí que, por ejemplo, los días de jugar en el Madrid y en el Camp Nou, Claro. pues jugar en el Real Madrid o jugar en el Bernabéu contra el Real Madrid, pues con toda mi familia, amigos, como que a nivel
emocional como que fue, pues, uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Y luego a nivel de sentirme importante, pues, por ejemplo, un partido en Europa League, también jugando contra el Young Boys, que jugamos en casa, ganamos 1-0, yo marqué el gol. Ahí como que, bueno, como que también me aproveché de que, porque también hay que tener suerte en esto, y había algunas bajas en el primer equipo, y me hice yo mi hueco y bueno, pues me gané mi puesto. Y entonces pues hubo varios partidos jugando de titular en casa, Sevilla, Almería, que encima ganamos, jugando fuera de casa contra el Villarreal de titular, que perdimos, pero bueno, como que me sentí que, joder, pues estaba bien en un primera división y Mm. compitiendo y siendo titular. Entonces, pues siempre lo digo, eso es algo que me guardo para mí y más allá de todo lo que luego me ha dado el fútbol, ¡fua! Esos recuerdos me los guardo como un tesoro. Sí, sí. Lo acabo de buscar ahora. El día que yo decía era 3-4 contra el Valencia, que a mí se me había quedado marcado porque marca los cuatro soldados. Y Cuatro marcaste soldados, tú sí. también. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí te va luego al Hércules, a segunda división. ¿Cómo fue un poco ese cambio? Sí, pues bueno, también interviene la suerte, para bien o para mal. Ese año se va Mitchell, Ujú. bueno, por diferentes discrepancias con el presidente, bueno, se va del Getafe y viene Luis García Plaza, y hacen un equipazo. Es verdad que firman a Sarabia, firman, no sé si vuelve Pedro León o ya estaba, o luego viene, bueno, viene la Fita, Diego Castro, que viene del Sporting, que encima era mi posición, justo extremos, delanteros. Ya. Entonces hacen un equipazo. Entonces, bueno, a mí desde el primer momento, la pretemporada, la verdad que Luis García fue muy directo y la verdad que yo agradecí esa sinceridad, me dijo que seguramente no iba a tener minutos y que lo mejor para todos sería salir cedido. Entonces yo dije que sin problema. Hubieron un par de opciones, me acuerdo que estaba el Córdoba, el Hércules de segunda división, el Hércules acaba de bajar de primera y me fui para allí. Y me fui el primer año cedido al Hércules y, y la verdad que muy bien. Yo creo que hice muy bien. Es cierto que si se hubiese quedado Mitchell, pues seguramente yo me hubiese quedado a lo mejor y hubiese, bueno, no sé qué hubiese sido de mí, a lo mejor Mm. hubiese tenido otro año en primera división, no lo sé, nunca se sabe. Lo cierto es que, bueno, pues me fui al Hércules y un sitio donde fui muy, muy feliz. Sí, sí. Claro, ahora la gente puede decir, hostia, Getafe, tal, pero es que aquella época el Getafe lo hacía muy bien con las cesiones, tal, y además tenía. Bueno, dices tú que hizo un equipazo, pero es que el año que tú estuviste, recuerdo Parejo, Manuel Mm, Moral, Miku, o sea, Miguel Torres creo que también estaba, o sea, sí, aquellos años el Getafe tenía, o sea, hacía muy bien lo del tema del mercado, ¿no? sí, siempre lo ha hecho muy bien el Getafe Sí, sí, y sí, en esa época me acuerdo que cogía muchos cedidos o gente que venía claro. del Real Madrid y teníamos un equipazo, pues de lo que dices tú, Miguel Torres, Mané de lateral izquierdo, Cata Mm. Díaz, Casquero, Parejo, Colunga, Manuel Moral, se me olvidaba, me dejó ahí un montón Sí, sí, seguro. me acuerdo cuando yo llegué el primer año Cosmin Contra, que era ahí, buah, o sea, jugadores de máximo nivel. Y así Sí, era, sí. que durante esos años, pues yo tuve la fortuna también de competir en Europa League con ellos, porque ya te digo, el último año nos salvamos al final, pero era un equipo pues para luchar mitad de tabla para arriba. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, y en 2014 te vas a Chipre, ¿cómo fue un poco aquello? Pues mira, después de 3 años en el Hércules, después del primer año en el Hércules, que jugamos playoff de ascenso, nos elimina el Alcorcón. Bueno, pues todos lo teníamos bastante claro. Yo quería seguir en el Hércules. El Getafe, pues, me quería rescindir. Entonces, pues nada, pues llegamos todos a un acuerdo y acabé renovando en el Hércules, aunque fue un verano muy largo, lo tenía casi hecho con el Córdoba, pero porque el Hércules estaba un poco el club patas arriba, pero bueno, al final renuevo en el Hércules y el tercer año pues descendemos a segunda B. Lo difícil de la segunda división, pues al último tercio de temporada pues empezamos a perder partidos y acabamos descendiendo a segunda B. Y entonces, pues bueno, ese verano pues se me abren opciones de segunda división, pero bueno, me viene una opción de irme al extranjero, de irme a Chipre. Había de Chipre y otra de Grecia, creo que era del Asteras Tripolis. Los dos Ujú. iban a jugar competición europea previa de Champions o de Europa League, bueno, los dos.
Y digo, pues vamos para allá. Ahora, al principio ubicándolo en el mapa, porque fíjate, Chipre, pues de oída, yo sabía del Apoel porque habíamos jugado ese año en Europa League con el Getafe, pero yo lo desconocía totalmente. Y fui para allí con un poco con esa incógnita de no sabía lo que iba a ser y me fui para Chipre a la El Limassol. Claro, que paso de bajar a Segunda B a jugar previa de Champions. Que Ajá. claro, pues son cosas que, joder, que para jugar ese tipo de competiciones siempre lo digo, en España pues tienes que jugar pues o en un Getafe que tenga un buen año, en un Villarreal, en un Real Sociedad. Si no lo Sí, tienes sí, muy difícil. sí, sí. Entonces, me recuerdo eso, jugamos en la primera previa contra el Zenit, Ujú, que bueno, ganamos en casa, pero luego nos ganan. Y la segunda y la previa Europa League contra el Tottenham, ujú. que nos eliminan también, pero fíjate, qué experiencias, de pasar de segunda vez, de tener mil dudas, que no sé qué va a ser de mí, a jugar en previas europeas. Entonces, Sí, sí. bueno, todo eso y luego también el factor económico, obviamente, pues fue un componente, oye, pues vamos a probar fuera. Ya, ya. Era un momento en el que era, o sea, 2014 estamos hablando de que ya España había tenido su éxito y todo el mundo quería un poco futbolistas españoles. Era un momento en el que no era tan difícil salir porque ya había otros que habían ido antes. O sea, no sé si llamaste a alguien, hablaste con alguien antes de ir para allá Se, o ju- fue un se, poco la jun- aventura. Se juntaron las dos cosas. El fútbol se pagaba mucho menos que ahora aquí en España. Yo recuerdo de cuando empezamos a hablar equipos de segunda, te pagaban lo mínimo Hmm. o pagaban contratos muy bajos porque la segunda división estaba muy mal. Era un tiempo donde económicamente la segunda división pues no pagaba mucho. Y a su vez, España, pues después del Mundial del 2010, 2012, Eurocopa, pues estábamos muy bien vistos. Y en Chipre ya había españoles, no tanto como ahora, estos años, que hay un montón de españoles. Muchísimo, sí. Yo cuando fui había un portero que se llama el Pulpo Romero, que era un chico así de aquí de Albacete, que él me ayudó un montón, y luego también Edu Oriol. Ujú. Bueno, pues me ayudaron un poco bueno, para saber cómo era aquello, pero fui a la aventura. Al final, los representantes vinieron la oferta y para allí que fui, pero sin ningún tipo de referencias. No tenía ni idea del fútbol ni la vida de Chipre. Sí, sí, sí. Lo que tú has comentado, jugáis la previa contra el Zenit de Bissell, de Hulk, Sí, que es previa de Champions. El AEL venía de ganar la liga el año anterior, ¿no? Que también tú dirías, hostia, si vienen de ganar la liga, es un equipazo, pues vamos para allá, ¿no? sí, quedan segundos. Ah, quedan segundos. Ah, Porque claro, en es la última, verdad que hay, el, claro, quedan primero en la fase regular, pero luego en la Sí, y playoff en la quedan última, segundos. el que juega en la final contra el Apoel, a falta de 10 minutos, un aficionado, que esa es otra que ahora tengo historias de aficionados en Chipre, ¿no? Tiraron una bengala y dieron a un jugador, o le rozó, y ese Hostia. jugador se cayó al suelo y tuvieron que jugar otro día a puerta cerrada y ganó el Apoel. Ujú, Como que se volvió, quedaban 10 minutos, ponte, y se volvió a repetir el partido entero. Y ujú. ganó el Apoel y entonces el AEL quedó segundo, pero entonces Chipre tenía un buen coeficiente FIFA y demás y por eso el segundo también jugaba previa de Champions. Ajá. Ujú. Sí, 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 sí. Claro, elimina el Zenit y luego jugáis previa de Europa League contra el Tottenham de Harry Kane, Soldado, Paulinho, Claro, que mira, también. si en casa jugamos, empezamos ganando, que marco yo, 0-1, y Mm. la segunda parte nos marca Harry Kane, que acaba de salir, que no le conocía casi nadie porque era un chavalillo, y Soldado. Además, con Soldado volvía, bueno, le conocía de Getafe y estuve Sí, hablando con él sí. después del partido y muy bien. Y luego allí creo que nos meten tres o así, nada, allí era muy difícil, pero sí, sí. Sí, sí, sí. Y como, claro, lo que has comentado antes, tú te encuentras de repente de no saber un poco en España qué vas a hacer, tal, a jugar en el campo del Tottenham, a jugar a Rusia, a irte a Rusia a jugar previa de Champions. No sé cómo viste tú ese cambio de decir, hostia, pues a lo mejor me tenía que haber ido fuera antes, porque todo este tipo de cosas, no sé. Lo hablo con mucho. Yo era joven, yo tenía 23 años, Sí. 23 para Mucho antes 24, no te que podía haber ido, claro. a mucho antes, pero luego he coincidido con muchos jugadores que, bueno, pues anda ese salto con 30 y dicen, joder, yo me tenía que haber ido antes, pero ya no solo por el factor económico, yo siempre lo digo ahora, cuando el año pasado en Algeciras o ahora que hablo con gente pues más joven y les digo que en cuanto, a ver, depende de dónde y en qué condiciones, pero si pueden, que salgan afuera, porque se les abre a nivel experiencia, incluso a nivel mercado, se te abre un mercado
que en España, aunque estés jugando bien, pues no lo tienes, pero se te abre, tú te vas a Chipre y de repente se te ficha un equipo de Grecia o un equipo de Polonia, que en España también lo vas a tener, pero como que también la mente se te abre. Y Mm. yo siempre lo digo, que si los jugadores jóvenes, que si tienen la opción, porque volver siempre se va a poder volver, en unas u otras condiciones, pero siempre se puede volver. Pero salir a veces no es tan fácil, y si tienen opciones, que lo hagan. Sí, sí. Entonces, claro, lo que tú dices, yo pasé eso de estar descendido a segunda B, que en ese momento eres jugador de segunda B. Te pueden Mm. firmar, pero tú eres jugador de segunda B, a jugar previa pues de Champions. Claro, pues te cambia todo. Ujú. Yo creo que está todavía quizás el miedo este de decir, vale, me voy a Chipre, no me va bien y luego la gente va a decir, me va a costar volver, ¿sabes? Es decir, igual que tú dices, es de segunda vez, es decir, ya, pero viene de Chipre o lo que sea, todavía no falta un Ya. poco esa, valorar un poco lo de fuera, porque lo que tú dices, por ejemplo, Chipre en ese momento y ahora tiene buen coeficiente en Europa, Ujú. pero claro, dice, ah, pero viene de Chipre, ¿quién es? No sé, falta un poco Ya, cambiar un poco esa mentalidad quizás. puede ser. Puede ser, ¿no? ¿Y qué te encuentras tú ahí en Chipre de decir, o sea, en plan, vienes, por ejemplo, de un Segunda, un Hércules, que es un equipo histórico, de jugar en el Getafe a nivel de instalaciones, de metodología? ¿Cuál es tu primera impresión un poco en el club? Claro, es un choque grande a nivel, incluso a nivel vida. Chipre, pues es un país que está muy bien, pero sobre todo en el 2014, pues era como un España hace 20 años en todos los sentidos. Anécdotas que fuera del fútbol, pero se conduce con el volante en la derecha y se conduce por la izquierda. Y, y casi todos los coches son automáticos. Y yo no había conducido ni con el volante a la derecha ni un coche automático. Y el primer día o el segundo día que tengo que ir a hacerme una prueba, no sé qué, me dicen, toma, y digo, yo no puedo, pues tienes que ir con el coche. Bueno, pues siniestré un coche. Me tuve un accidente en un cruce. Iba con el doctor que no conducía, era un doctor rumano, creo que era. Yo no tenía ni idea de inglés. Eso es algo que me ha dado el fútbol también, el poder aprender inglés. Yo no tenía ni idea de inglés. Y entonces me iba hablando y en un cruce me despisté, vino un coche y el coche destrozado. Por suerte no nos pasó nada, pero el coche destrozado. Y luego el fútbol, pues claro, el Hércules pues tampoco era el Real Madrid, pero bueno, teníamos unas facilidades, jugábamos en estadios, y eso que Chipre está bien, pero bueno, donde entrenábamos, pues entrenábamos en un vestuario que estaba más o menos, el césped pues a veces estaba de aquellas maneras. Bueno, pues también pues yo cuando llego me encuentro que el entrenador es un entrenador búlgaro, pues de la vieja escuela. Bueno, pues a todo te tienes que hacer, pues coincides con jugadores de todos los países, portugueses, brasileños, franceses. Bueno, pero poco a poco pues vas cogiendo un poco de todo y si eres fuerte y sabes cómo manejarlo, creo que es algo muy positivo. Pero sí, fue un choque en todos los sentidos bastante grande. Sí, sí, yo tuve, bueno, dices tú que hace 10 15 10 años era como España hace 20, yo estuve hace un par y seguía siendo como Y España sigue siendo. hace 20. Sí, sí, Eh, sí. y claro, esto que has comentado ahora es curioso porque en Chipre los vestuarios son una amalgama de nacionalidades, pero esto de siempre. No sé, claro, llegar y verte con tres rumanos, dos ucranianos, dos de Sí. Costa de Marfil, uno, ¿cómo fue un poco eso? Claro, porque no hay límites de extranjeros. En otros Claro. países, Mm, Australia, India, pues hay 5 o 6 extranjeros por equipo. Allí creo que hay un límite de 14 o 15. ujú, Entonces, aunque el chipriota, pues hay jugadores muy buenos, tú ves cada fin de semana y a lo mejor en cada equipo hay 10 nacionalidades diferentes. mm. Y cuanto mejor es el equipo, menos chipriotas hay. Es así. Entonces, Sí. pues ya te digo, el primer día yo me siento en una mesa y tres brasileños, un polaco, y claro, porque tampoco es que haya muchos chipriotas, no hay tantos. Entonces, hay un mix que ahora con los años, pues he valorado un montón, porque al final coges un montón de amigos, de amistades, de todo el mundo, y es algo que está muy bien. Pero de primeras, choca. Sí, sí. No sé si hace de año era también porque ahora los clubes chipriotas están obligados a jugar con uno o dos chipriotas en la alineación. Y claro, lo que tú has dicho, los grandes no lo ponen y pagan. Hay una multa, o sea, pagan la multa, no lo ponen. Los pequeños, obviamente, pues muchos tienen que ponerlo, pero como que no es Efectivamente. habitual que haya chipriotas en la liga. No sé cuánto es ahora. Entonces, se hablaba de 2.000 euros o 3.000 euros por jugador que no juega. Los equipos grandes pues lo pagaban porque preferían jugar con alguien que, bueno,
que nosotros teníamos los chipriotas. También pasa que los grandes equipos tienen a los mejores chipriotas. ¿Qué Claro. pasa? Que un equipo pequeño pues no se puede permitir cada fin de semana pagar 5.000 euros porque no hayan jugado sus... Entonces, sí que los grandes al final no se fijan en eso. Si le compensa, juegan y si no, no. Ujú. Sí, sí, sí. ¿El nivel de la liga qué te pareció? A mí me sorprende, y a todo el mundo que va, y voy conociendo a mucha gente que pasa por Chipre, es muy bueno, porque al final, aparte de que, como te digo, los chipriotas y creo que el fútbol formativo allí está mejorando mucho, claro, te encuentras a gente, brasileños, Mm. en esa época mucha gente, bueno, que estaba ya un poco de vuelta, pero joder, calidad. Y así pasa, que luego esos equipos chipriotas van a competir a Europa, como me ha pasado a mí en otros años, y tú compites y compites. Juegas contra un equipo de la Premier o un equipo de Italia y obviamente eres inferior, pero compites. Y el nivel de la liga está muy bien. Sigue pasando un poco como en Grecia, que los 6 7 primeros equipos, pues hay bastante diferencia con los otros 6 o 7, pero aún así el nivel es muy bueno, muy bueno. Mm. Sí, sí. A ti te pasa la primera temporada que, claro, como la liga se divide, creo que lo hemos comentado antes, es una cosa que a mí no me gusta, que por ejemplo, si quedas como vosotros en este caso, que queda en la parte de descenso, pero arriba, se te acaba la temporada en febrero o marzo. O sea, no sé tú a ti qué te pareció el formato de Sí, competición, etcétera. no se te acaba porque sigues compitiendo con el grupo de abajo. Sí, pero ya sin nada en eh, juego prácticamente. Claro, pero sin nada juego porque estás muy lejos de los puestos de descenso, no Claro, tiene. Y a mí en el AEL, los 2 primeros años me pasa eso, que el justo eso. equipo, sí, el primer año conseguimos llegar a la final de Copa, pero en Liga es cierto que somos muy irregulares y ya te digo lo que dices tú. Nosotros jugábamos la final de Copa en mayo y los últimos 2 meses el entrenador, pues nos iba un poco dosificando a los Hostia. titulares que íbamos a jugar la final y era un poco, sinceramente, la sensación de estar de vacaciones, porque era así, encima en Chipre, Limasol, que eso el tiempo es espectacular. En marzo tú puedes ir a la playa. Sin esa presión de competir, ibas a entrenar. Bueno, es cierto que era un poco descafeinado, pero bueno, por suerte tuvimos esa final que nos mantuvo un poco ahí en competición, pero es cierto que es un poco mierda el sentir, pues eso, que en marzo pues ya se te ha acabado un poco la liga. Sí. Ya. ¿Cómo fue esa final de Copa? La ganáis, Pues ¿no? mira, no, esa final de Copa la Ah, perdemos y es un 16. poco el fiel reflejo de lo que es el fútbol y sobre todo era, ¿no? Y sigue siendo el fútbol chipriota. Volviendo al primer partido, yo debuto, jugamos un primer partido. Fíjate que nos eliminan de las competiciones europeas, pero juega haciendo muy buen papel. Mm. Ganamos el primer partido fuera de casa y el primer partido en casa nos empatan un equipo de abajo, el ACNAS, nos empatan en el minuto 92, no me acuerdo, 2-2. Bueno, y yo pensando, joder, dos jornadas, 4 puntos, joder, está bien, no, no, no. Bueno, pues ese miércoles vamos a salir a entrenar y nos dicen que no se sale, que tenemos visita de los fans. Y yo me quedo así, digo, pero ¿al vestuario? Sí, sí. Y entonces, esperando todo en el vestuario, entraron pues los 4, 5, 6 jefes de la hinchada, de los fans, de los fanáticos. Recuerdo que un par con pasamontañas se nos ponían ahí hablando. A mí me iban traduciendo el español porque yo no entendía nada y un poco lo que te decían era que última vez que un equipo así nos empataban en casa. Que esto para ellos era una religión, que para la gente nueva, sobre todo, que entendamos que aquí hay que ganar y que si no, pues habrá amenazas y Hostia. habrá cosas. Claro, yo cagado. Yo tenía 23 años. Yo en el Hércules, pues me habían pitado, me Mm. esperaban fuera de un partido, pero no venían a mi vestuario a amenazarme, porque era una amenaza. Y claro, yo lo hablaba con mis compañeros y me decían, tú tranquilo, que esto. Y yo decía, pero ¿y si perdemos? Claro, yo decía, si perdemos el sábado, que podemos perder. No somos el Barça, podemos perder. Nada, pero tranquilo. Entonces, bueno, pues durante estos años, durante todos los años en Chipre y en Grecia me acostumbré a que vienen a tu vestuario, vienen a tu entrenamiento, a amenazarte, a decirte que te van a ir a pegar a tu casa. He vivido situaciones de pasar miedo, de esperarte en un hotel, que desgraciadamente normalizas todo eso. Al final normalizas y también pues se te acaba quitando el miedo. Al final dices, bueno, no me van a hacer nada, aunque a veces pasa, y tienes que vivir un poco con ello. Ya, Entonces, ya. esa final de Copa, volviendo a la final de Copa, pues empezamos ganando.
el Apoel tenía un equipazo. Me acuerdo que nos marca un gol lateral izquierdo Rice o Rice, no sé cómo se dirá, mítico lateral del Del Liverpool, Liverpool, así sí. pelirrojo. Bueno, nos marca un golazo, tiene un equipazo el Apoel. Y nos remontan 1-2 y no sé si íbamos 1-2, 1-3 y nuestros fans pues empezaron a romper el pavimento de las gradas, no sé cómo, y empezaron a tirar rocas, piedras al estadio y lanzaban, tenían lanzacohetes, lanzabengalas de estas, y se las lanzaba de una grada a otra. ¡Pah! Y entonces se tuvo que suspender el partido, vaciar toda nuestra grada. Mi mujer, bueno, entonces mi novia, que era mi novia, pues se tuvo que salir. Algunas familias que habían niños y tal tuvieron que desalojar toda esa grada. Y los últimos 20 minutos que quedaba de la final, pues la jugamos, habían pasado igual una hora, hora y media. Mm, Y la jugamos pues con una grada vacía. Y eso era bastante normal, el que se parasen los mm. partidos por lanzamiento de bengalas, de piedras, otro derbi con Apoel, se bajaron las dos gradas y se empezaron a pegar en medio del campo, en la pista de atletismo, lanzándose rocas, había fuegos. Bueno, era, era espectacular. Una, una Mi locura. primer año, mi primer año había 2 o 3 jornadas que se suspenden porque ponen bombas a los árbitros. Eso lo he Hostia. escuchado yo a algún jugador más, sí, ponían mini bombas, pero bueno, bombas que el Ujú. objetivo no era matar a nadie, era destrozar el coche, pero me acuerdo en una de las veces, no sé si salió herida la madre de uno de los árbitros o algo así, sí, sí, sí. Sí, Por eso sí. te digo que era algo que en España no pasaba ni hace, bueno, no sé si en España habría pasado hace 20 años o Ya. 25, 30 años. Claro, porque al final, cuando entran ellos al vestuario, te esperan fuera, lo que sea, te sienta un poco. Lo primero que puedes pensar, hostia, es que mandan ellos aquí, o sea, solo. Porque claro, en España dices, voy a entrar al vestuario y dices, no, no, hombre, tú de aquí no pasas. Claro. Y luego, claro, no sé, o sea, no sé si es sensación de luego al tiempo ves que no pasa nada, que no pasa nada y al final lo normalizas, pero las primeras veces es como, joder. En ese club en particular, al final aprendes que era el propio presidente, lo llamaba. Ajá, Y lo ya. ves. Teníamos malos resultados. Hay al final mucha gente que que tienen los clubes, pues son o empresarios o son, en este caso era un abogado, Mm, que de fútbol pues tienen la idea justa, lo único que quieren es que su equipo gane y entonces ven que el equipo no funciona y piensan que llamando a los fans y amenazándonos en un entrenamiento, en un tal, pues va, le va a surgir efecto. Y luego tengo otros casos de otros compañeros que no contaban con ellos, pues llamarle llamadas de amenazas, de fans, de oye, si no te vas, bla, bla. O y sí, sí. entonces, durante los años, ese miedo se convertía en rabia, en decir, joder, yo en Grecia recuerdo de estar entrenando y un día, pues, venir 100 encapuchados, porque encima allí la afición también era y venir 100 encapuchados al entrenamiento, con bates, y yo pensar: "Joder, yo no tengo necesidad de que alguien venga a mi Mm, trabajo a amenazarme de esta manera, porque ya bastante mal lo estoy pasando si las cosas no van bien". ¿Por qué tengo que aguantar yo esto, no? Pues eso, ya con 30 años, pues con 20 pues te cagas, con 30 dices, pero ¿qué hace esta gente amenazándome aquí en mi trabajo? Yo no voy a tu trabajo a amenazarte. En un estadio, sílbame, si no estás de acuerdo cómo juego, pero no vengas aquí a mi casa, a mi vestuario, a mi entrenamiento a faltarme el respeto y amenazarme. Pero bueno, tienes que vivir con ello. Al final es muy difícil cambiar eso. ya, yo imagino el tío que piensa en su casa, hostia, si voy al entrenamiento encapuchado y con un bate de béisbol, seguro que este fin de Es gano. es que es muy gracioso porque en Sí, Grecia el jefe de la barra de los ultras ya, trabajaba, pues al final, claro, ellos pues tienen luego trabajos normales, no se ganan claro. la vida de eso, obviamente. Y trabajaba ¿cómo se dice?, de comida a domicilio, era el que enviaba, el Ujú. que y muchas veces ese hombre iba a mi casa, porque yo vivía por el centro de Creta, y yo llamaba y pedía, pues, muchas veces una ensalada, un filete de pollo y tal, ahí a un restaurante, y él me lo traía a mi casa. Entonces yo abría la casa, tal, y me lo daba. Y yo pensaba, pero si es que eres una persona más, pero bueno, cogen ese personaje, se coge Mm, su pasamontañas, su tal, y bueno, pues, pero y luego pues han pasado cosas y que a veces se cruzan la línea y bueno, pues surgen ya. problemas. Sí, y luego pasa que luego ganáis un partido, lo que sea, y encima tengo que ir a agradecerle el apoyo, todas esas cosas, no acercarse, aplaudir, ¿no? Que seguro que está Oh, aplaudiendo y pensando, hijo de... totalmente. Yo también por eso, también desde pequeño, pues, o sea, desde más joven en el Hércules,
sí que he sido un jugador muy frío en eso, Ya. tanto en las victorias, y ya lo pienso así, en el fútbol como que el aficionado, pues a veces no es justo y solamente se mide por el resultado. Entonces yo, pues como he vivido también tan malas situaciones, ahora o durante toda mi carrera, cuando gana un partido, pues no he sido nunca de expresarlo al público. Siempre agradecido si han tenido algún gesto hacia mí, pero no he sido el típico jugador de irme a la grada, ¿por qué no? Porque al final sé que en el siguiente partido, si hago algo mal, pues a lo mejor me pitan o en casos como en estos países, pues vienen a incluso amenazarme. Entonces, bueno, pues aprendes pues a relativizar un poco todo, tanto la victoria como las derrotas. Sí, sí, sí. Estás 2 años en el AEL Limassol, que lo hemos comentado antes. Los 2 años, bueno, jugáis una final de Copa, estáis ahí en esa media tabla, ¿no? Y te vas al Sí, Apolo Limassol, que bueno, que es de la misma ciudad, no sé si hay mucha rivalidad entre ellos o cómo sí. fue un poco el cambio. Sí, yo estoy 2 años en el AEL, el segundo año el equipo es un desastre, no nos metemos en el en el grupo de arriba, muy mal. Pero yo a nivel personal, pues es cierto que marco goles, creo que marco 11 goles con 9 y 2 en Copa. Bueno, y entonces ellos me intentan renovar, pero yo no quiero seguir ahí porque el club, como te digo, era un desastre. Ahora creo que ha mejorado un poco estos últimos años, pero digamos que todos los equipos grandes de Chipre iban creciendo en cuanto a infraestructura, manera de manejar el club y todo, y el AEL se había quedado ahí. Y yo no quiero. Y entonces pasó un verano larguísimo que, bueno, pues por mil historias, pues no encuentro equipo y acabo firmando en el Apollon, que es el equipo rival, que eso es, bueno, creo que el año pasado, no sé si murió alguien en un derbi, o hace unos años atrás murió alguien, y ahora, por ejemplo, ese último derbi se ha jugado ahora en enero o así, porque se tenía que haber jugado en noviembre y no se jugó porque se canceló, porque se pegan al principio del Ya. partido, se matan, comparten estadio y eso es la guerra. Y pasé de la EL a la Polon. Pero bueno, luego es cierto que la vida, luego el día a día, pues al principio me decían cosas y tal, pero luego, no, luego bien, tranquilo. Y entonces al final del mercado, casi en su último día de agosto, el director deportivo del Apolo se pone en contacto conmigo, me dice que si sigo libre, yo digo que sí, y me voy para allí al Apolón. Y allí paso pues 4 años espectaculares. Creo que seguramente los mejores de mi Sí. carrera, sí, porque voy a un club que sí que había dado ese salto de pues teníamos un sitio de entrenamiento espectacular, teníamos de todo. Luego el club era dentro de que Chipre, pero era bastante serio. Y luego encima que a nivel deportivo nos va muy bien. El primer año ganamos la Copa contra Poel, que eso es, bueno, pues yo ahí pues recuerdo tener el partido y emocionarme y llorar porque era, joder, un estadio lleno y por fin había ganado algo. Pues yo venía de un descenso, luego en el AEL también lo había pasado un poco regular y ganar la copa y luego hicimos una rúa de esas por la calle y bueno, te das cuenta que para allí, para Chipre, el Apollon, el Apoel y todo eso es como el Madrid, el Barça. Para ellos es pues jugar tú estás en primera división y estás en el mejor equipo del país. Entonces, pues lo notas y eso pues te hace sentir futbolista y entonces muy bien. Y luego el segundo y tercer año competimos hasta el final la liga, que fue una mala suerte, pero jugamos competición europea. Cuando conseguimos meternos en Europa League los 2 años. Y eso fue espectacular, porque pasamos por un montón de previas y tanto el primer año como el segundo año jugamos fase de grupos. Encima nos tocaron unos equipos espectaculares y disfrutando. Yo diría que el segundo año quizá, porque, bueno, empezáis la temporada ganando la Supercopa, pues luego Sí, tenéis esa victoria, bueno, pues por empezar, claro, el primer sí, año has dicho tú que ganáis la, la la, copa. la Copa. O sea, mm, no sé, porque también es tu primer título. eh, Sí, sí, es mi primer título, sí, sí, por supuesto. Luego jugamos en la pretemporada siguiente, jugamos la Supercopa de allí de Chipre, que la ganamos ajá, también. también. Y ahí empezamos las previas y claro, Chipre pues tienes que jugar como 3 4 Sí. previas. Me acuerdo que eliminamos a un equipo de Moldavia, al Aberdeen de Dinamarca, que tiene un equipazo que no veas, de Dinamarca, del Aberdeen lo diré, de Escocia. Y en Mm. la Fue Midtjylland última de fase Dinamarca, si no. Al Midtjylland de Sí. Dinamarca, que estaba Sorlock, el delantero era Sorlock, el delantero era del Ajá. Atleti, tiene un equipazo y nos metemos en Europa League. Y nos sale el grupo y nos toca el Everton, el Atalanta
Ay, el Y Everton, el Atalanta y el Olympique de Lyon. el Lyon, sí. Y el Lyon, claro. Pues, a De ver, yo Mariano. recuerdo de Mariano, de Fekir, Fekir, sí. De de, Pai, bah, ¿no? También estaría. de Depay, el Aouar, o como se diga, Aouar, este que ahora está en Arabia también, el equipo este de Benzema. Y, y nada, pues entonces, pues eso es disfrutar. Eso al final cuando entras ahí, pues juegas, pues fíjate, jugando en Goodison Park, contra el Everton, jugando en el estadio del Lyon, en Atalanta, y entonces ahí juegas para disfrutar porque no tienes ningún tipo de presión a nivel de, pues compites y es más, y competimos y sacamos muchos puntos, pero es para disfrutar. Encima de eso, como suele ser al principio de temporada, pasa un poco de que como que ya la liga está hecha. No hecha, pero como que, joder, como que más allá, luego en la liga a ver qué pasa y competimos para ganarla hasta el final, pero también te quita un montón de presión, porque, joder, ya has conseguido algo muy grande, que también al Claro. club económicamente le da mucho. Y fue la verdad que esa experiencia para mí ha sido espectacular, el poder jugar Europa League, contra esos equipos fue algo increíble. Ujú. Claro, porque para ti, viniendo del AEL, donde dices que acabó la última temporada, fue un poco un desastre, tal, de repente te vas al Apollon, ganas Copa, ganas Supercopa y te plantas en Europa League, en ese momento era como, ¡buah! Estoy de lujo, ¿no? Claro, encima compites, porque ya te digo, pues Claro, esa sí. fase de grupo empezamos contra el Olympique de Lyon en casa, Ujú. empatamos a uno, que tengo la suerte de marcar Que el gol del marcas tú, sí. empate en el último minuto, vamos a Goodison Park y empatamos a dos, que marco yo el primero, luego nos remonta Rooney y otro croata que no me acuerdo, y empata Héctor Juste, que es el otro Sí. español que, Ujú. bueno, he estado con él muchos años y es de lo mejor que me llevo en el fútbol. Y empatamos allí a 2, joder, y empatas contra el Lyon y empatas contra el Everton. Ujú. Joder, y estás ahí compitiendo. Luego al Atalanta le empatamos en casa. Bueno, no sé si ganamos otro partido contra Atalanta en casa. No me acuerdo, pero bueno, que competíamos y te sientes jugador, joder, porque no es solo juegas en Europa y te meten 5 o 6 en cada partido, no, no. Ya. Es que estás compitiendo contra ellos. ¿Y cómo es, por ejemplo, lo que tú dices, marcarle al Lyon último minuto de Europa League en casa, salir ahí como, no sé, como un poco esos momentos, como los recuerdas? Pues increíble. Al final es lo que te digo, te sientes futbolista, porque Mm. al final estás marcando, estás siendo importante contra equipos y en escenarios de primer nivel. Al final, pues Chipre pues no es una liga de las grandes ligas, entonces aunque lo hagas muy bien, Ya. pues no es lo mismo que hacerlo contra un equipo así tan grande. O el segundo partido jugar contra el Everton, que había, bueno, pues lo típico, va a verte familia, amigos, y salir ahí y de repente marcar un gol, oye, que sabes jugar en estos escenarios, que, oye, que te viene uno y le regateas, quiero decir, como que estás acostumbrado a Mm. Chipre, como que dices, bueno, es una liga menor, bueno, pero luego te das cuenta que vas a otro lado y le das y compites Sí. y te hace sentir, pues, futbolista, Mm. futbolista y bueno. Claro, porque yo recuerdo, pues, le hice una entrevista a Héctor el día después de aquel partido y ¿Ah, claro, sí? ¿A, era, a, sí, a sí, Héctor sí, Juste? ¿Ah, sí? sí, claro, era Goodison Park, Qué o sea, bueno. vosotros llegáis allí, que tú llegas y dices, bueno, yo aquí voy a disfrutar de la experiencia porque tiene que ser súper Claro. complicado sacar de aquí un buen resultado, ¿no? Llega encima, te pones a jugar y ves enfrente Rooney, Sigurdsson, que creo que ese año habían pagado 40 o 50 Una millones barbaridad. por él, Sí, en el banquillo Koeman, y de repente va y marca y dice, hostia, sí. 0-1. Y tú dices, coño. Claro, porque lo vives desde. Yo con Héctor yo desciendo con Héctor a segunda B, con el Hércules. Ah, sí, hostia. Sí, y entonces él luego se va al Granada y entonces mi segundo año en el Apollon, me hablan de él y yo le digo, ficharlo, además de lo Mm. bueno que es, bueno, como persona creo que nos va a dar mucho y tal. Además es de Murcia como yo, Y, así que, bueno, él dirá ¿Ah, de sí? Cartagena. Bueno, él sí está ahí a mitad entre Murcia y Cartagena, pero sí. Sí. Y, y entonces, pues, nos volvemos a encontrar en el Apollon, pues en un escenario totalmente diferente. Claro, nosotros veníamos de descender a segunda B en el Hércules, que éramos los apestados de allí de Alicante, y nos encontramos en una pretemporada en Apollon, jugando previas de Europa. 3 meses más tarde estamos marcando los dos en Goodison Park, que encima, pues,
como te digo, es una amistad que es lo mejor que me llevo y compartíamos pues habitación. Y recuerdo que nuestro día favorito era el día previo al partido. Cuando tú vas a jugar competición europea, el día antes entrenas en el estadio. Pues si vas a jugar contra el Everton, en este caso, el día antes entrenas ahí. Y eso es precioso, porque claro, tú vas a entrenar, encima estaba lloviendo y entrenas en Goodison Park. Y dices, madre mía, rondos, partiditos, claro, sin esa presión del partido. Y recuerdo ese día previo, el día del partido, decir: "Vamos, ir en el estadio, en el autobús", como niños pequeños, lo ves con esa ilusión que a lo mejor si juegas en un equipo grande no lo tienes, porque tienes esa, ¿no? Mm. Esa presión de que tienes que encima sacar el resultado. Nosotros íbamos a disfrutar, luego a competir y competíamos. Pero, buah, y ya te digo, encima ese día que, pues, me acuerdo que estaba toda su familia también, o amigos allí en la grada, y empatamos a 2 con 2 goles de un gol de cada uno, buah, fue espectacular. Claro, porque aquello fue Héctor falla en el gol de Rooney, ¿no? Que creo que es una Sí, cesión ahora, o sea, y luego tiene sí, la suerte de un poco en el remediarlo con último, el último sí, minuto. Que me acuerdo que sí, me sí, dijo, desde que fallé llevaba todo el partido buscando el gol en balón parado porque necesitaba remediar un poco y resarcir, al final lo pude hacer, o sea sí, sí. Se fue un poco estuvo así bien. porque él quería la camiseta. Cuando termina la primera, a los 2 nos encanta, coleccionar camisetas. Yo tengo un montón de Ajá. camisetas. Y al final de la primera parte me acerco a Rooney y le digo: ¿Me puedo cambiar la camiseta y tal? Y me dice: "Después del partido". Digo: "Bah, seguro que se olvida", o y entonces cuando Mm. termina el partido, claro, Héctor, el cabrito, estaba al lado suyo porque era central y delantero. Y entonces se acerca a Héctor y le dice: "Perdona, la camiseta", y le dice: "No, es que ya se lo he dicho a un compañero tuyo". Y entonces vino Rooney a mí y me dijo: "Oye", y dije: "Joder, se ha acordado". Y entonces tengo fotos yo ahí ya se la y me puse la camiseta de Rooney. Y me Sí, decía sí, esto: sí. "Joder, qué cabrón", no sé. Él conseguiría otra, pero no consiguió la de Rooney. Bueno, sí, sí. Sí, Fue sí, una sí, anécdota sí. ahí, pero estuvo bien. Y guardada, ¿no? Ahí la de La de Rooney, Rooney, bien guardada, sí, sí, sí. sí, tengo buenas camisetas de esa época también de Europa y Claro, tengo un montón de camisetas. Sí. muy bien. Claro, pues la segunda, claro, al ser vosotros, bueno, Chipre, ¿no? Al final siempre en el sorteo tocan, creo que en la segunda temporada tocó Lazio, Sí, Eintracht y otro que no me acuerdo. Y y Olympique Marsella. Y Y Marsella. Marsella, y Marsella. Claro, claro, nosotros, cuando un Villarreal o una Real Sociedad se mete en un grupo, en fase de grupo, está deseando que le toque, pues, el Apollon, un equipo de Israel y otro equipo de Moldavia. Mm. Nosotros, yo el día de sorteo nos juntábamos, me acuerdo que nos juntábamos pues éramos unos cuantos españoles, argentinos, y era como un regalo. Claro, yo estaba deseando que me tocase, pues lo que nos tocaba. Fíjate, voy a ir al Velodrome, a Marsella, al Olímpico de Roma y voy a ir a Frankfurt. Yo decía, pero esto es un regalo, claro. Mm. Y estuvo muy bien, muy bien. Sí, sí. De hecho, no clasificé en ningún año, pero en la segundo año también conseguí alguna victoria, no sé si en Sí, el Velodrome o sí, en Roma. allí ganamos 1-3. En Marsella ganamos 1-3. Cierto que ese Marsella tiene un equipazo, estaba Ocampos, estaba Payet, estaba, bueno, un montón de jugadorazos, pero no estaba bien. Y nosotros vamos a Marsella y ganamos 1-3. En casa les empatamos. Ujú. Contra la Lazio en casa creo que les empatamos, o es No, en allí, casa no, allí ganáis en 2-0, Roma. creo. 2-0 Si y no en Roma recuerdo mal. empatamos, puede ser, creo que empatamos al final. Fuera O no me sea acuerdo. que creo que Lo puedo empatamos, mirar. que marca Celaya, un argentino. Creo que Ujú. Marca Immobile y luego marca una, creo, no sé. Pero bueno, que joder, que estás, Claro. por lo que te he dicho antes, estás compitiendo, que estás puntuando, le metemos 3 al Marsella, que dices, joder, que yo ese partido no sé si juego los 90 o los tal, o me quitaron al final y me senté ahí y miras para arriba las gradas y dices, joder, es que voy a ganar en este estadio, ¿sabes? Esto ya me lo llevo para mí, para siempre. Mm, Ya, sí, sí, sí. Por volver a la liga local, ya por cerrar el tema de Chipre, sí. hemos comentado antes el tema de los árbitros que no les tratan muy bien allí, pero el nivel de los árbitros, o sea, desespera un poco, son buenos árbitros, como es un poco viniendo de Sí, España, porque aquí en España se queja mucha gente de los árbitros, pero yo siempre digo, hostia, pues tendréis que ver por ahí, sí, por ahí cómo son. sí. A ver, hay de todo, pero sí que te das Sí, cuenta. Mira, yo me di cuenta de que yo jugaba en un equipo grande y al final, sin haber cosas raras, porque no había cosas raras, pero sí que te das cuenta que tú tenías más fuerza que otros equipos. Entonces tú jugabas contra un equipo pequeño
y en Ya. casa, y tú sabías que el árbitro te iba y la balanza va a estar a tu lado. Entonces, tú también juegas con eso. Pues un poco lo que tiene que sentir el Madrid, el Barça aquí en España o los equipos grandes, que también, siempre lo digo, como que conscientemente siempre va a apoyar al equipo grande, aunque sea de manera inconsciente. Y en ligas más pequeñas, pues yo creo que pasa aún más. Entonces, había de todo. Y luego también pues es así, si tienes a una grada entera que te están amenazando, pues eso también cuenta. Y eso, pues tú sabías que siendo equipo grande jugabas contra un equipo pequeño, luego muchas veces no era decisivo, pero sí que notabas que eras el equipo grande y eso lo notabas. Ya. Y a nivel de vida en Chipre, el día a día, que no deja de ser un país mediterráneo y muchas cosas es parecido a España, pero ¿cómo es vivir allí? ¿El día a día es fácil o cómo es? Yo fui muy, muy feliz, porque al final eso de que sea España hace 20 años, pues, la vida como que es muy fácil. También por el Ujú, carácter del chipriota, como que, bueno, la vida es bastante relajada, tienen un carácter también los chipriotas, mediterráneo, aunque son relajados, a veces tienen ese punto un poco que se les va, pero son muy buena gente. Y luego, por ejemplo, donde yo vivía, que yo viví los 6 años en Limassol, es una ciudad espectacular. Tienes todo, tienes playas, tienes el clima, que eso, pues, cuenta mucho. Yo tuve la suerte de estar con compañeros, y en este caso con Héctor, con Juste, que los últimos 3 4 años, pues éramos familia, estábamos todo el día juntos. Y luego tienes todo tipo de cosas en cuanto a restauración, tiendas, quiero decir que tienes de todo, no es España, no es Madrid, pero tiene todo tipo de servicios y de facilidades. Entonces, eh, creo que es un destino que para el español es muy cómodo. Es muy cómodo ujú. porque tienes todo aquello que necesitas. Sí, sí, sí. Y la segunda etapa en el Apolo no, o sea, me refiero, em, después de cambiar de equipo, los primeros días no da un poco de reparo salir a la calle por la afición a decir, hostia, ¿qué tal? O no. Pues a mí me daba miedo, al principio me daba un poco de reparo, pero en Chipre pasa un poco, dentro del campo son fanáticos a morir, todo lo que relaciona a un evento deportivo son fanáticos que pasa la raya y a veces Ujú, se les va la cabeza, pero luego el día a día, aunque para ellos tú te ven y eres como, joder, de su equipo, como si ves aquí por la calle a un jugador de primera división, no tienen yo creo que aquí en España, a lo mejor por la cultura y tal, tú ves a un jugador famoso y sí que eres más de pararle, de fotos, de, ¿sabes? Yo me imagino que un jugador del Real Madrid no puede ir por un centro comercial, porque ujú, allí, obviamente, salvando las distancias, pero somos muy conocidos, pero no son tan, no sé cómo decirlo, no se meten tanto en tu vida o te dejan un poco más tranquilo. Entonces, ya. en ese aspecto, al principio me daba un poco de miedo y sí que me decían cosas, lo típico, anda, que te has ido por yo qué sé, que nos has vendido, tal. Pues sí que te decían cosas, pero luego bien, luego no tuve ningún problema en ese sentido. Ya. A nivel contractual es súper interesante Chipre si lo comparamos con Segunda División de España, clubes modestos de primera, o en ese sentido, Sí, ¿en qué mira, nivel está? pues en mi caso, por ejemplo, la diferencia fue de prácticamente lo que yo estaba ganando en España, bruto, lo pasé a ganar neto. Allí en Chipre, como en muchos países, se negocia neto. Entonces, claro, tú te encuentras contratos, pues imagínate lo que estabas ganando en España, que te tienen que quitar el 50%, te vas a Mm, Chipre y te pagan seguramente más y encima neto. También depende de lo que estuviese ganando en España, en mi caso, hablo de mi caso, claro, pasas a ganar pues prácticamente el doble. el doble. Ujú. Ya, Claro. ya, ya. Y yo tuve, por ejemplo, la suerte de, durante esos años, pues hay primas, hay bonus, pues por Europa, por ganar títulos, que eso también, pues hace, si tienes la suerte de ir a un equipo donde esos años que estás, pues tiene éxito deportivo, pues yo lo noté, que también, pues al meterte en Europa, el club gana, pero tú ganas. Al ganar un trofeo, el equipo gana, pero tú ganas, o, Ujú. ¿sabes? Entonces, obviamente se nota. Sí, que aparte del salario hay mucha prima, también tenéis por punto, por partido o solo por objetivo. Pues mira, allí funcionaba mucho también, allí pasaba que llegaba a lo mejor el presidente y decía: "Ahora en estos 10 partidos, en estos 10 bloques, por cada victoria os pago tanto, por cada", pasaba así, que al día siguiente venía y tracatrá. O como que son muy
viscerales para todo, tanto para lo bueno Ujú. como para lo malo. Allí pasa que un entrenador es muy difícil que dure más de, si van mal las cosas, medio año está fuera, porque no, eso les cuesta. Por eso los grandes clubes pues piensan un poco más en futuro, por eso el AEK, Larnaca, que es un equipo que está yendo muy bien, pues siempre ha tenido un director deportivo, no sé si está Xavi Roca, Sí, pero ha sigue estado allí todavía. muchos años, sigue allí, ¿no? Entrenadores españoles, em, bueno, porque quieren un poco más planificar a largo plazo. Otros equipos no funciona, pues estás fuera. Y entonces los presidentes, la directiva trabajan mucho así. Entonces, para bien y para mal, pues si las cosas van bien, se calientan y dicen, oye, pues te voy a dar ahora por bloques de partidos. O si ganamos este partido, tenéis tanto. Trabajan mucho así, claro. Ujú. Ya, ya, ya. Pero supongo que también pueden venir y decir, ahora no os voy a pagar hasta que no ganéis. No sé Bueno, si eso te ha pasado a ti, pero claro, ese es un problema que cuando sales al extranjero, que también aquí en España lo hay, o lo ha habido sobre todo, pero también, sí. pero en España, yo el primer año en Chipre, yo termino ese contrato con 4 meses de retraso. Me debían 4 meses. Entonces yo termino contrato y encima luego firmo en otro equipo de la ciudad y yo con ellos llego a un acuerdo de ¿cómo se llama? Un plan de pago. Pues lo que me debían, yo les digo, venga, te doy las facilidades de pagármelo hasta final de año. Entonces Ujú, hicimos un contrato en donde lo que me debían, pues me lo iban pagando los siguientes 6 meses hasta diciembre. En diciembre no me habían pagado ni la mitad, no me habían pagado ni un mes. Y entonces pues me vi obligado a denunciar. Denuncié en la FIFA y al denunciar, trabajan así, al final tienes que llegar al límite. sí. Cuando denuncié en la FIFA, al día siguiente, a la semana siguiente me habían pagado todo, porque ahí sí que vienen penalizaciones, vienen multas, bajadas de puntos, incluso pérdida de divisiones. Y yo denuncié a la FIFA y a la semana siguiente tenía todo el dinero. Pero claro, tienes que llegar, todo esto es una lucha constante, te dan un cheque, allí casi todos los clubes, al menos cuando estaba yo, tanto en la EL como el Apollon, te pagan por cheque. Entonces, ellos te dan un cheque para, imagínate, te lo dan hoy y te lo dan para cobrarlo el día 8 de febrero. Entonces, tú tienes un cheque en tu casa que no vale para nada. Tienes que esperarte al día 8 de febrero. Llegas el 8 de febrero, lo metes en el banco y a lo mejor a las 2 horas te llamaban del banco y te decían, oye, que no hay fondos, que no hay dinero. Entonces, tú tienes que ir otra vez al club, te tienen que dar otro cheque. Pasaba muchas veces, esto sobre todo en el AEL, de que cobraban los primeros que llegaban al banco. Y yo recuerdo un día de estar con Pulpo el español y decirme, escucha, yo mañana vamos a ir pronto. Bueno, pues vamos, de ir antes de que acabase, de que abriesen el banco a las 8 de la mañana y llegamos ahí y había 10 12 jugadores esperando. Y entrar y decir, chicos, lo siento, pero no tiene fondos el cheque. Entonces eso es a nivel, claro, mental te va quemando todas las semanas, todos los días. Oye, hemos cobrado, no, el cheque, te llaman, oye, que no hay dinero. Y en el Apolón, por ejemplo, siempre iban 2 meses por detrás, 2, 3 meses. Juegan con eso, pues bueno, pues si te tienes que ir a final de temporada o te quiere fichar a alguien, vale, pero perdonas esto. O viene un COVID, como vino el COVID, que se suspendió la liga y vale, yo te di todo lo que te debo de primas y tal, pero perdonas esto. Al final Ujú. lo hacen por algo y es, pues bueno, pues se guardan ahí ese dinerito y luego hacen con él lo que ellos vean. Claro, no te pagan y luego a final de temporada negocian con esa deuda. Sí, Eh, sí, sí, sí. Eso es. Y a nivel de, por ejemplo, casa, coche, todo este tipo de cosas, ¿te tienes que buscar tú mucho la vida o normalmente... Depende del contrato que firme. Yo los 6 años, por ejemplo, la casa me lo gestionaba yo, me lo buscaba yo, que esa es otra. Cuando yo llegué era todo muy asequible. Ahora, por ejemplo, Limassol Sí. parece Dubái, está todo carísimo, muy, muy caro. Yo cuando llegué, pues un poco como en España, estaba todo bastante asequible. Pero yo me buscaba mi apartamento y demás, pero por ejemplo el coche sí que me lo daban. Yo durante los 6 años, yo tenía por ejemplo, en Apollon tenían un contrato con Six, que es la casa esta de alquiler de coches, y ellos al final de temporada te lo daban y tú lo devolvías al final de temporada. O sea que Ujú. eso se agradecía, sí. Ya. Claro, lo comento de si te ponen la casa, puedes comer en el club, te dan coche y tal, y dices, bueno, no han pagado 2 meses, puedo tirar, pero si encima de todo tienes que pagar el Claro, alquiler de hace 4 meses que no el, te pagan. el problema es que, a ver, yo lo decía y lo digo, yo a mí con un mes que me pagaban ahí, pues yo tiraba, porque Claro, yo no necesitaba el dinero para comer, afortunadamente. Pero había chicos, había pues, jugadores africanos, jugadores incluso allí chipriotas,
que no venían con un contrato como iba yo o mis compañeros. Entonces, a lo mejor un jugador que ganaba, me lo voy a inventar, 2.000 euros o 3.000 euros o 4.000 euros, porque en el momento que tú tienes que pagar una casa, tienes que Mm, pagar comida, tienes que pagar, en el momento que te llevan 2 o 3 meses, esto no. Y ahí teníamos guerras. Y bueno, pues ahí el vestuario, pues nos teníamos que juntar y decir, oye, darnos dinero, pero ya no solo, es que este chico no tiene ni para comer. mm. Entonces, ves situaciones un poco que te explotan la cabeza, decir, ¿cómo puede haber gente con unos contratos, no hablo del mío, de contratos increíbles y luego por otro lado no eres capaz de pagar a este chico que está cobrando 2.000 euros para que coma, que sea? Te das cuenta un poco de lo mal que está todo gestionado allí. Sí, también eso es verdad, que tiene que haber como mucha diferencia entre gente dentro del mismo vestuario, porque ahora, por ejemplo, hay gente en Chipre está el Arabi o está Jovetic, y luego habrá un chipriota que acaba de empezar que tenga que cobrar a lo mejor un 2% de lo que cobran ellos, claro. Claro, Y, sí, sí. y hay Hay, que... hay, hay jugadores, eso, pues que yo recuerdo cuando el primer año mío de la ELO, el segundo, que firma en el Apoel Cabenagui, mítico delantero Cabenagui, Mm, y decían que no sé qué pastiza le estaba cobrando, pero una pasta. Y claro, y choca que va a jugar contra ya no solo en mi equipo, vas a jugar contra un equipo pequeño que están ganando 1.000 euros. mm. Entonces, claro, eso es una diferencia abismal. Sí, sí. Que bueno, que pasa en todos lados las diferencias, pero claro, hay Pasa en todos unos lados. salarios Sí, sí. mínimos y hay una exigencia para el cobro, etcétera, etcétera. Lo has dicho tú, te pilla el COVID en Chipre y luego te vas a Grecia, ¿no? Al Lofi Greta. Sí, justo termina allí en Chipre lo que pasó dentro de toda esa mafia, no mafia, pero sí, un poco mafia. En Chipre llega el COVID y entonces Chipre es una isla chiquitita, entonces se Que además cerró esta partida. esta partida por Turquía. Entonces se cerró y entonces en Chipre los casos que hubo fue irrisorios. O sea, no hubo ni fallecidos, porque al ser una isla tan chiquitita, eso se cerró y no había COVID. Obviamente hubo confinamiento, hubo tal, pero un poco por prevención, porque no hubo ni se colapsaron los hospitales ni nada. Entonces la FIFA lo que dijo fue decisión de las federaciones si seguir la liga o suspenderse. Entonces nosotros nos juntábamos los jugadores y tal, y decíamos que vamos a jugar, pero si no hay casos, vamos a con cuidado y tal, pero ¿qué Ujú. pasó? Que allí los presidentes se juntaron todos y dijeron, oye, nos sale mucho mejor si se suspende la liga, porque Ah, ya hemos recibido dinero de las televisiones y tal, y la FIFA en ese momento lo que dijo fue, el club y el jugador tienen que llegar a un acuerdo, en el sentido de que si el club económicamente sale perdiendo, el jugador tiene que perder dinero, tiene que perdonar dinero. Y fue así. Llegó un momento en el que los presidentes dijeron, pues no se juega, pues no se juega. ¿Qué pasó? Que los jugadores, pues en mi caso, por ejemplo, yo terminaba contrato y me debían dinero y al final, pues bueno, pues tienes que perdonar algo. Eh, y lo hicieron por eso. Allí se podría haber jugado perfectamente la liga, pero no se jugó porque los presidentes dijeron que económicamente, no lo dijeron así, pero económicamente les salía mejor que se suspendiese la liga y hasta la siguiente. Entonces, eh, yo ya estando allí empiezo a hablar con el OFI de Creta, que el segundo entrenador había sido segundo entrenador mío en Chipre. ujú. Y fue todo muy fácil. Hablamos con el club. Mi mujer entonces estaba embarazada, entonces fue justo después fue verano, vinimos aquí yo ya empecé a entrenar con el OFI, aunque ellos sí que siguieron jugando la liga, terminaron la liga, pero yo me fui con ellos a entrenar. Y luego vine aquí, que nació mi primer hijo y demás, y luego en agosto, ya cuando empezó la pretemporada, porque ese año empezó todo mucho más tarde, ya nos fuimos a Creta, allí a Grecia. Sí, sí. Y, y nada, pues fue un año también muy chulo, muy bonito. El OFI, por suerte, entonces ya no, pero entonces estaba manejado por el padre y el hijo Samaras, mítico George Samaras, jugador del Celtic, con el Ujú. Zaragoza también, delantero con el pelo largo, griego, pues allí en Grecia una leyenda, y él era de Creta. Entonces él y su padre, que también había sido jugador, pues cogieron el club un par de años antes o así, y daba gusto, porque yo llegué allí y era un club súper cercano. Todo lo que diferente a lo que es Grecia, pues allí pues también se fijaban bueno, pues en la persona del jugador, intentaban pues ayudarnos en todos los sentidos. Y fue un año muy chulo, tanto a nivel
A nivel colectivo, creo que aunque al final sufrimos un poco, pero estuvo bien y sobre todo a nivel personal, pues yo fue el primer año que jugué como delantero centro, y marqué goles y la verdad que fue un año muy, muy bonito. Me ha sorprendido porque he estado viendo los partidos de esa temporada y veo que en previa de Europa League vas y Sí. juegas contra el Apollon, ¿no? Sí, claro, yo voy otra vez al OFI que juega previa Europa League. Y cuando Claro. sale el sorteo, sale el Apollon. Y jugué contra mi ex equipo justo y perdimos en casa, creo que fue 0-1, que era solo un partido, con el tema Ujú. del Por COVID el no era COVID. ida y vuelta, solo era un partido. Y bueno, mala suerte que palmamos 0-1 esa primera ronda. Sí. Pero bueno, suerte entre comillas, porque imagínate ahora volver otra vez ahí al Apollon, otra vez o no, no te habrían dicho, no te habría, como cuando No, cambiaste no de la porque escuela y al Apollon. no porque para empezar era puerta, o sea, era sin Ah, público. claro, es verdad. Claro, Sí, que sí. yo es lo único malo que me llevo de Grecia y me quedo esa pinita que fue un año sin público. Ya ves. Entonces, jugué en estadios, pues, en el Olympiacos, en el Tumba Stadium del PAOK, que dicen que ese es espectacular, en el campo de Panathinaikos. Jugué en estadios espectaculares, pero sin gente. En el Olímpico de Mm, Atenas, o en campos geniales, pero sin público. Pero bueno, lo que hubo. ya, ya. Y a nivel, claro, Grecia y Chipre es casi que lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucho cambio Sí, a nivel cultural y todo, al cultural. final Chipre es el hermano pequeño de Grecia, en Mm, cuanto a lengua, en cuanto a comida, todo, costumbres, es muy parecido. Entonces, eso no lo noté. Fue un año difícil en cuanto a que hubo mucho confinamiento, había toque de queda, mm. em, teníamos un bebé pequeño que no dormía al principio, bueno, eso cuenta, pero a nivel de vida es muy parecido. Chipre y Grecia es muy, muy, muy parecido. Incluso la liga, el formato y todo, Sí. lo que te decía antes, 6 equipos muy fuertes y luego los otros equipos, pues bueno, que alguno siempre un año se mete ahí, pero hay ese pasito entre los 6 grandes o 5 o 6 grandes con los otros. Sí. De nivel respecto a Chipre, ¿notaste cambio superior, igual o Sí, los grandes, por los ejemplo, grandes son mejores? Olympiacos, sí, los grandes son más grandes. Olympiacos, PAOK, AEK, ese año Aris era muy fuerte, olvido alguno por ahí. Sí que son muy fuertes, sí, sí, y Ujú. son más fuertes que los fuertes de Chipre. Pero luego, mitad de los demás, pues un Ofi, un Asteras, un Atrómitos, son muy parecidos al nivel de Chipre, sí, Ujú. ese Sí, es muy sí, sí, sí. parecido. Muy bien. Y ya ahí te vas a Australia, que sí que ya es cambio grande, ¿no? Porque al final no habías dejado de estar en Europa, tal, y de repente te vas a la otra punta del mundo, no sé cómo surge un poco eso. Sí, pues yo hago un año muy bueno en Grecia, hago un año muy bueno en Grecia, entonces a mí me queda otro año. Pero yo, pues, hablándolo con el repre y tal, yo decía, pues, yo ya tenía 30, 31 y yo quería dar, pues, un salto, pues, o irme a una liga donde económicamente, pues, oye, conseguir un buen contrato, o Mm, irme a algún sitio, cambiar, porque pensaba que había hecho un buen año y, bueno, como carta de presentación, pues, me podía ayudar para salir a cualquier lado. ¿Qué pasa? Que yo años antes, pues lo típico, te llaman, te escriben representantes y ya un día, una vez me habían hablado de Australia y mi mujer y yo, pues era un sitio que queríamos ir. Pues lo típico que te pones frente al mapa y dices, ¿dónde te gustaría que, pues yo qué sé, este? Y Australia, pues lo teníamos ahí un poco como, joder, pues si salís algo de Australia. Entonces, esa pretemporada, el segundo año con el OFI, estábamos en, no sé, en Holanda o así de pretemporada y me llama mi representante, que además él había jugado en Andreu Guerao, que había jugado en Australia, ujú, y me dice que, oye, tengo una oferta de Australia. Tengo una oferta de Australia. Él había jugado en ese club, en esa ciudad. Dice que, bueno, que la ciudad y todo, que era espectacular, que el club era muy chulo. Y entonces, pues ahí tuve un mes, pues negociando con el OFI, porque yo lo tuve muy claro que me quería ir, pero claro, el OFI no me quería dejar, obviamente. Pues yo había sido un jugador muy importante el año anterior, pero ahí entra un poco la buena praxis de los Samaras. Tanto el padre como el hijo fue como: "Adri, de verdad, queremos lo mejor para ti, pero también nosotros necesitamos algo". Entonces, bueno, pues, económicamente llegaron a un acuerdo el club de Australia con el de Grecia, llegaron a pagar algo, yo perdoné un poquito para, bueno, pues yo también di ese empujón para poder irme y ujú, al final, pues, acabé firmando en Australia. ujú. Em, ¿Qué pasa? Que ahí también entra un poco el COVID. Pues
Yo firmo en Australia, pues creo que era finales de agosto, creo recordar, o principios de agosto, finales de agosto creo. Y yo no viajo hasta Australia hasta finales de octubre, por el tema de la visa, era todo Ya. muy, pues Australia era, pues, como es Australia, que es muy hermético. Sí, también Y entonces puso por el el tema de puso la el cerrojo visa, como aunque, Chipre. buah, sí. Y entonces, aunque se encargó de todo el club, pero fue todo muy lento, solicitar la visa. Entonces, Ajá. pasaron casi 2 meses. Yo aquí en casa, que claro, tenía ya mi contrato, pero por otro lado decía: "Joder, a ver si, no sé, a ver si al final no voy a poder viajar o". Entonces, bueno, al final viajé el último día de octubre, creo que fue, y fuimos a Australia y estuvimos 2 semanas, metidos en un hotel. Porque Ujú, entonces todos los que llegaban a Australia eran 2 semanas encerrados, pero no tenía ni ventanas el hotel, para que te hagas una idea. El hotel estaba muy bien y tal, pero y fuimos mi mujer, con mi hijo que tendría, pues, 1 año o 2 años, ya no sí, 2 años, ujú. y yo. Y estuvimos ahí 15 días que, eso fue duro, pero bueno, Ya. ahí estuvimos. Cuando aterriza en Australia y ya vas en el taxi o en lo que sea, vas viendo, es como diferente, dices, ¿te das cuenta que estás en otra parte del mundo o cuál es la primera impresión una vez te bajas Sí, del avión? es cierto que la llegada fue todo diferente, porque nosotros nos metieron desde un avión, que era un avión no burbuja, pero éramos 4 pasajeros. Hostia. Llegamos al aeropuerto de Perth, que era la ciudad, y nos metieron en un autobús burbuja. O sea, te bajabas del avión y te metían en un autobús, Ujú, éramos como sardinas en un autobús, te llevaban a la ciudad, al hotel. En el hotel eran como gente con las EPIs, con los trajes y todo. Te metían en el hotel. Quiero decir que hasta los 15 días yo no pude ver realmente lo que era la ciudad y lo que era. Sí, ya. sí, fue Y muy loco. Pero bueno, si también te nos hubieran ayudó un llevado a otro poco lado no a. te habría enterado hasta los No 15 me días. habría enterado. Si me dicen que no me entero. Sí, Pero sí. nos ayudó también esos días para habituarnos, pues, al Al horario, al uso horario. horario. Allí se come súper pronto, se cena súper pronto, la gente madruga mucho, el jet lag también, pues, bueno, también nos ayudó esos días, esas 2 semanas un poco para, pues bueno, para acostumbrarnos y aclimatarnos un poco. Ujú. Y ya cuando puedes tener contacto con el club y a entrenar y todo eso, ¿cómo fue un poco esa adaptación que te encuentras? No sé si es todo súper profesional, cómo es todo un poco por ahí. Sí, pues, a ver, el club, claro, yo salgo y empiezo a entrenar. A mí me costó mucho físicamente, porque claro, yo estuve 2 meses casi parado por el tema de la visa y todo eso, y esos 15 días sin moverte que yo claro, movía, pero me corría, o sea, corría de pared a pared, acababa mareado. Y Ujú. entonces, salí, físicamente sí que me noté que, aunque faltaban 2 o 3 semanas para empezar la liga, salí de esa habitación que parecía no me podía ni mover. Mm. Entonces, lo que me encuentro es un club, es muy diferente. O sea, por lo menos hablo de Australia, hablo del club ese que fue lo que yo conocí, que fue el Pet Glory, Perth Glory. y es muy diferente. Allí, por ejemplo, ese año entrenábamos en un college, que era es un colegio de allí. Entrenábamos como abajo de unas gradas, habían puesto como unos vestuarios de estos de obra, así grandes, estaban bastante bien. Y el campo donde entrenamos era el típico parque que sale en las películas, grande, enorme, que era como el patio del colegio, era un colegio de estos privadísimos, súper caros. Y entonces entrenábamos allí, y tú desde fuera decías: "Buah, qué campazo". Pero luego empezabas a entrenar y te das cuenta que el césped era césped de parque, no era un césped para jugar al fútbol. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Allí me acuerdo ampollas, bueno, las uñas, yo que no me había hecho nunca, pues me tenía que arreglar todos los días los pies para echarme vaselina y tal, porque los pies vamos, se te fundían. Y luego el club, pues estaba bien, lo que pasa es que a nivel de resultados y a nivel de todo, ese año fue muy, muy malo, Ujú. muy malo, muy malo porque también se junta el tema del COVID. O sea, como que ese año el COVID estaba en medio de todo. Nosotros vivimos en la costa oeste, que era Perth, y todos los demás equipos están en la costa este. Ujú. Melbourne, Sydney, Adelaide incluso, que es la ciudad más cercana, que está a 4 horas en avión casi. ¿Qué pasa? Que nosotros jugamos el primer partido en casa y que fue en noviembre, octubre, noviembre, y no volvimos a jugar en casa hasta marzo, porque estuvimos toda esa etapa fuera de casa.
claro. Entonces, primero estuvimos un mes, solo los jugadores estuvimos un mes viviendo en Melbourne y en no sé qué otra ciudad, y en Brisbane, creo. Y ya en enero nos dicen que tenemos que hacerlo otra vez y nosotros decimos, vale, pero nos llevamos a las familias. Entonces, el club, la liga, nos relocó a todas las familias, a todos los jugadores, primero en Sydney, ahora que como experiencia fue espectacular, porque viví y vi toda Australia. Pues viví Ujú. en Sydney, en una zona espectacular, en un hotel de la leche, viví un mes, luego estuvimos en Tasmania 10 días, en Brisbane estuvimos otros 10 días, yo qué sé, estuvimos en toda la ciudad viviendo. ¿Qué pasa? Que eso a nivel deportivo nos mataba, porque pues vivíamos en un hotel, a lo mejor entrenábamos a media hora, cada vez que había un caso de COVID, dependiendo del estado donde estaba, pues te tenías que quedar 5 días en la habitación sin salir. Ya. Había un montón de casos de COVID, entonces, bueno, digamos que a nivel personal, pues fue un año donde, como experiencia, me moló un montón, porque viví Australia y lo conocí de arriba abajo, pero es cierto que a nivel profesional, como equipo, éramos un desastre. Ujú. Éramos un desastre. Éramos un Ya. desastre. Entonces, Coincidió, bueno, tú, o sea, tú cuando llegas es cuando se va Diego Castro, o sea, él ya no está esa temporada, ¿no? eso es, eso es. Yo le Ajá. conocí en una cena, pero él justo se retira se retira. Él quería continuar, pero bueno, el Sí. club ahí, sí, él, y ahí ya, o sea, no sigue jugando ese año. Que él allí es leyenda. Él es leyenda en Australia, pero sobre todo en ese club ha sido de los mejores jugadores que han pasado por Australia. Sí, sí. Además, él Sí. era jugador franquicia, Mm. porque allí por clubes hay, creo que son 5 extranjeros, y luego dentro de todo la plantilla, creo que hay 2 jugadores franquicia, que es como en la NBA, tú le puedes pagar lo que quieras, y luego tienen un salary cap, que es como un margen, que ahí pues eh, hay diferencias entre jugadores, pero digamos que hay a 2 jugadores que les puedes pagar lo que tú quieras. Que en ese año, por ejemplo, se fue Diego Castro y vino Daniel Sturridge, el Ujú. delantero del Liverpool. Y pues fíjate, de compartir vestuario con él, un personaje también, 2 Champions que había ganado, pero bueno, no jugó mucho porque físicamente no estaba bien, pero bueno, fue curioso también compartir vestuario con él. Eso te iba a preguntar, que tiene fama de lo que tú dices, de personaje, de tío Sí, gracioso. bueno, tenía de todo. Había días que a lo mejor pues ni te miraba la cara y había, y había Ya. días que era pues muy gracioso. A ver, yo qué sé, también por su manera de ser y demás, pues iba un poco a su rollo, ¿sabes? Yo creo que se Ya. juntó todo. Es cierto que en varias ocasiones pues hablaba un poco más con él. A nivel personal, pues sí que, joder, me pareció una persona interesante, pero luego es cierto que él como personaje, pues era un buen personaje. Era un buen Mm. personaje. Pero bueno, Ya, también es ya. cierto que no tuvo suerte. A nivel físico estuvo casi todo el año fuera. Ya, aquello fue un boom. Recuerdo que, bueno, que se habló bastante del fichaje. De hecho, estaban en negociaciones con Diego Castro hasta que se le apareció la oportunidad de Sturridge, ¿no? Como hay. Sí, creo que voy a hablar de algo que creo que no lo sé, o sea, o no supe muy bien, pero por otros, digamos que ahí el club no se portó del todo bien con Diego Castro, creo. Ajá, Digamos que Diego estaba, su intención creo que era seguir en Perth, claro. pero no sé por qué, sí que es cierto que eso se rompe e inmediatamente firman y anuncian el fichaje de Starrich. Sí, sí. Mm. Sí, sí, algo así, algo así. Y lo que has comentado antes, claro, al final a ti, y hablo ahora en Australia, pero luego, por ejemplo, en India también, has tenido un poco la fortuna, y es verdad que te coincide el COVID y eso te borrona un poco, por lo menos, la aventura en Australia, pero claro, los futbolistas tenéis, o en estas ocasiones tienen la oportunidad de conocer mundo, cultura, etcétera, gracias al fútbol, y que muchas veces, como tú, en el caso de elegir Australia, no, pues mira, me apetece ir a Australia, estás allí, te están pagando, estás viajando por el país, o sea, que es una cosa que interesante también. Siempre lo digo, que lo mejor que me llevo del fútbol o de lo mejor es todas las experiencias, los lugares donde he vivido, porque vives al final, pues la India, Australia, Chipre, Grecia, pues son países muy chulos, pero no es lo mismo ir de turismo que vivir allí y vivir Claro. aquello. Entonces, Australia, por ejemplo, a mí me parece un país fascinante. Calidad de vida espectacular. O sea, yo lo decía, yo luego tuve a la pequeña, a mi hija la tuve allí y yo decía, si le tuviese que regalar algo a mis hijos sería quedarme en este país, porque a nivel de calidad de vida
no es comparable con otros países. ¿Qué pasa? Que yo allí no me quiero quedar a vivir porque aquí tengo todo, porque es España, porque tengo mi familia, tengo mis amigos y quiero vivir aquí. Pero a nivel todo, aquello es espectacular y ver sitios, pues dentro de vivir en un sitio, pues viajar. Cuando estaba en Chipre, pues los parones de selecciones, pues también teníamos la facilidad de viajar por sitios de Europa. La India, pues he vivido cosas y he ido a sitios espectaculares. Como que el fútbol, pues sí, es fútbol, pero también te da, pues si sales de tu zona de confort, por así decirlo, te da también experiencias y vivencias espectaculares. Ujú. La liga australiana, nivel de allí, ¿qué tal? Pues a mí me sorprendió para bien. Yo me imaginaba una liga mucho mucho peor, y es una liga muy difícil. Y a mí, yo de todos los sitios donde he estado, ha sido la liga que más me costó. Me costó Ujú, porque es una liga muy física, ujú, es el la manera de jugar, incluso la manera de entrenar, es muy parecida, yo creo, al fútbol inglés. Entonces, allí se predomina mucho el físico, trabajos de gimnasio. Entonces, son partidos muy box to box, son partidos muy rotos, sobre todo en las segundas partes, en donde tácticamente no es lo mismo que en España, por ejemplo, o que en Europa. Entonces, físicamente, yo venía de Grecia, que te tocaban así un poco, te tirabas, te pitaban falta, y llegué allí y daban unas hostias que vamos, y los árbitros, pues, seguían. Un ejemplo, ¿no? Y entonces sí que a mí me costó. Fue un año que me costó, además, como te he dicho antes, a nivel equipo no iba bien. Entonces, mm, eh, recuerdo pocos partidos de disfrutar jugando, de sentirme bien. Sí. ya. Yo conozco a alguno que, o en Nueva Zelanda, Australia, que se llevó a la pretemporada las botas de fútbol y no las llevó a usar. No sé si algún entrenamiento Sí. también mucho, o sea, le meten mucha Sí, caña. mucho físico, pero mucho físico sobre todo a nivel de gimnasio. Yo recuerdo, encima allí tienen como esa mentalidad de que, a ver cómo lo digo, el futbolista, una de las cosas buenas que tenemos es que eh, no necesitas entrenar 17 horas. Quiero decir, tú entrenas por la mañana, pero también lo bueno que tienen muchas veces los futbolistas es ese tiempo libre que tenemos, en el sentido de que tú puedes llegar antes, entrenar, comprimir un poco más todo, entrenar en campo, si quieres antes entrenar un poco en gimnasio, pero no hacer todo. Ahí en Australia, yo recuerdo que llegabas a las 9 de la mañana, empezabas a las 10, te tirabas hora y media en el campo, luego parabas para comer y a lo mejor a la 1 y media empezabas el gimnasio y llegabas a tu casa a las 4 de la tarde. Mm, Que a lo mejor luego a nivel de horas productivas no entrenas más que aquí, pero sí que es cierto que como que se extendían todo mucho. Entonces, y luego aparte sí que focalizaba mucho por lo menos yo te digo en mi época, en mi equipo, en el club donde yo estaba, que era eso, entrenar en el campo, ponte hora, hora y media, parar, para la gente pues se tomaba un snack o lo que fuese, y luego irte al gimnasio que te quedabas frío y meterle carga y a mí ese punto sí que me costó un poco, sí. sí, sí, sí. Dices que no fue mal la temporada, pero claro, allí no está la presión, por ejemplo, del descenso. Una liga cerrada como la MLS, que no hay descenso, no sé cómo se lleva el hecho de no sacar buenos resultados, pero decir, bueno, no pasa nada, es como un año perdido, pero el año que viene empezamos otra vez. Y tú lo ves allí, y en el carácter de los jugadores lo ves. Luego son súper competitivos y son como muy ese carácter un poco anglosajón Mm, de tú le dices esto y van. Pero salen de un partido, pierden y no tienes la presión, oye, que te vas a segunda. Y tú eso lo notas. Tú terminas un partido allí, perdías, yo me quería, y mirabas al lado y tú veías a los compañeros y bueno, sí, hemos perdido, pero no pasa nada. Además, allí, una vez como que metes la cabeza en primera división, hablo de los australianos, llega a final de año y son como cromos. O sea, como que de repente uno se va a un equipo, el otro se empiezan a intercambiar jugadores, entonces no tienen esa presión, claro, de que te vas a segunda división. Entonces, ujú. eso, pues, es cierto que para mí hace la liga un poco más descafeinada, porque, bueno, pues no tienes esa presión. Y pasa así, a lo mejor este año el Perth Glory queda último porque es un desastre, se refuerza bien y al año siguiente gana la liga, ¿sabes? Mm, claro, no, no, sí, de hecho ha pasado alguna vez. Ha pasado.
ha pasado. Sí, sí, sí. Y a nivel de, claro, la afición, cuando ve que el equipo no funciona, que pierde X partidos seguidos, ¿hay mucha presión o cómo funciona un poco el asunto ahí? Ahí también depende un poco de cada equipo. Por ejemplo, en Perth, que es la ciudad donde yo estaba, es seguramente la ciudad menos futbolera. Ujú. Allí el fútbol puede ser el cuarto o quinto deporte. Está allí el fútbol americano o el fútbol australiano. Australiano. Luego está el rugby, también, que es bastante conocido, el cricket. Y luego a lo mejor puede venir el fútbol. Entonces, allí, por ejemplo, en el estadio, el primer partido que recuerdo, pues es un poco todo como un poco la liga americana de la NBA, por ejemplo, un poco todo como mucho más espectáculo, ¿sabes? Pero luego, en cambio, te vas a otros equipos, por ejemplo, el Melbourne Victory o el Sydney, y ahí sí que o donde está Mata, por ejemplo, ahora, que es el Wonders, y ahí sí que hay más, tradición de fútbol y sí que lo viven más, y las aficiones. En mi equipo es el equipo más light, yo creo, en cuanto a afición y demás. Ujú. Sí. Y a nivel de, claro, venimos de Chipre o Grecia o Chipre, donde eran todos extranjeros, aquí hay menos, el futbolista australiano marca la diferencia, la diferencia la marcan los extranjeros, como un poco ¿dónde está un Sí, poco la diferencia entre... allí es todo lo contrario, por ejemplo, a la liga chipriota o griega. Allí son todos australianos. Son todos australianos. En mi primer año era Starrich y Fornaroli, Bruno Fornaroli, Mm, que es el uruguayo, que también era jugador de franquicia, un crack en todos los sentidos. Y luego había otro chico holandés, eh, y estaba yo y el otro chico y un japonés, que también allí en Australia también reciben mm. bastantes jugadores japoneses. Y un japonés. Todo lo demás son australianos. Entonces, claro, ahí a lo mejor si un extranjero que marque diferencia la puede marcar, pero al final allí el devenir del club te lo va a dar los jugadores australianos, porque van a jugar. Ya, 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 ya. Y claro, allí te lesionas, tienes lesión de ligamento cruzado. ¿Fue en un partido o fue en entrenamiento? Sí, fue en un partido. Fue en un Ajá. partido al final de ese año, jugando contra el Victory, Melbourne Victory. En donde ya te digo, la liga ya estaba prácticamente, íbamos últimos, Sí. no teníamos esa presión de descender, pero bueno, notas un poco también en la gente pues esa desconexión, pues bueno, digamos que para la gente era ya pues casi era mejor no jugar que jugar. Un poco la sensación que tenía yo era esa. Yo obviamente estaba allí, yo quería jugar todo lo que pudiese. Entonces, nada, jugamos contra el Melbourne Victory en abril y a los 5 minutos, en una acción en medio campo, voy a regatear al rival y se me queda clavada la rodilla y me rompo el cruzado. Entonces, nada, ya al día siguiente me hicieron la prueba, a los 4 días me operaron allí y la verdad que fui súper positivo desde el primer momento, me lo tomé bien como algo que, bueno, pues es fútbol, puede pasar. Por suerte me quedaba otro año de contrato. Dije: "Ya está, esto me voy a recuperar y voy a seguir y sin problema". ¿Qué pasa? Pues bueno, pues ahí empieza un poco el calvario, que me pasó que, bueno, pues, yo me paso los primeros 20 días en Australia, vuelvo a España porque yo pido recuperarme aquí en España. Mm. Aquí hay una clínica muy buena donde vivo yo, en Getafe. Bueno, pues, pensaba que lo mejor también el club iba a estar, o sea, termina la temporada, allí no iba a haber tampoco fisios, entonces me dice: "Vale, perfecto, tú te vas para allí, vale". Y al mes y medio así de estar yo aquí recuperándome en Madrid, me llama el entrenador y me dice que, bueno, que qué tal estoy, yo pensando que me va a llamar pues para preguntarme qué tal voy y demás. Y me dice que no cuentan conmigo, que no entro en sus planes, entonces que lo mejor sería bueno, que ni siquiera fuese, que si me planteaba incluso ir a Australia, para allí, que pues que lo hable con el representante, pero que no cuentan conmigo. Yo le digo: "Pero si me he roto el cruzado hace un mes y medio jugando para ti". Digo, en otra situación, si yo no estoy lesionado, por supuesto, tú me dices que no cuentas conmigo y yo me muevo y algo buscaré y encontraré. Pero con un cruzado roto, ¿yo a dónde me voy a ir? Mm. Yo necesito recuperarme, entonces, bueno, él de primeras me dijo que él era un entrenador muy joven, que el año anterior, llevaba muy poco en el cargo cuando yo me lesiono. Bueno, él a mí me dice que voy a ser un jugador muy importante para él, que no me preocupe, o sea, como que me da galones en el equipo, pero en cambio, en cuanto me lesiono,
pues me llama y me dice eso. Entonces me dice que no me preocupe, que bueno, que no cuento para él, pero que él me va a tratar con todo el respeto y me va a tratar como uno más. Digo, bueno. Entonces a finales de agosto yo voy para Australia y ahí empieza el calvario. Pues me encuentro pues un entrenador, un cuerpo técnico, un club, pues que me hace la vida imposible desde el primer día. Em, es cierto que las primeras semanas, pues bueno, yo al final lo que necesito es un fisio, entrenar, gimnasio y todo va muy bien porque la recuperación de la rodilla fue espectacular. Pero llega un momento en el que yo ya necesito dar saltos y necesito entrar con el equipo. Mm. Y es cuando surgen, pues al final todo muchas veces es dinero, y ahí pasa que cuando hay una lesión de larga duración, el club, el seguro, o sea, perdón, el seguro de la liga, pues paga el 100% del contrato. Allí ya tenían 5 extranjeros, entonces al club lo que le viene mejor es que yo esté de baja el mayor tiempo posible. Primero, porque no me pueden ni me quieren inscribir, y segundo, porque yo todo el tiempo que esté de baja me va a pagar el salario la liga. No era un salario bajo para lo que era el club, entonces dicen, pues a este, ¿cómo lo hacemos? Pues intentar que se vaya por desesperación. Entonces, pues desde no dejarme entrar a los mítines, que tú fíjate qué tontería, pero llegar allí, pues había un meeting, pues al final, aunque tú estés lesionado, lo más importante es sentirte partícipe del grupo, ¿no? Claro. Tener esa motivación para volver, pues de ir y en la puerta decirme, no, 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 tú no. Eh, Cosas así, de ponerme en listas de entrenamiento y nunca ponerme. ¿Qué pasa? Que cuando llega el Mundial de Qatar, que Australia ahora lo juega, entonces hay un parón ahí de 1 o 2 semanas, y a la vuelta, a mí el fisio ya me había dicho que a la vuelta yo ya empezaba con el equipo, a empezar a entrenar y demás. Cuando llego, me encuentro el primer día, me meten los fisios a una sala y me comunican que yo no puedo ni entrenar ni en el mismo sitio, ni a la misma hora que el equipo. O sea, como que me quedo apartado. Entonces fue muy duro mentalmente porque yo iba a entrenar a un parque, con un fisio Mm. que fue mi mayor y único apoyo ahí dentro del club. Y me iba a un parque muy bonito, que era precioso, pero claro, no era condiciones a lo mejor para entrenar. Y Mm. aparte de que mi recuperación me pedía algo más, me pedía pues empezar a hacer posesiones, hacer pues, dinámica de grupo y no avanzaba, no avanzaba. Y el club, pues, cada vez era todo mucho más feo, como que se volvió por su parte casi una lucha personal y mira que yo nunca ponía ningún problema, porque no sé vivir en un conflicto y no como que rehuía de todo ese conflicto personal, pero ellos, pues, buscaban todo eso. Entonces, gracias a la PFA, que era como la AFE de allí, Mm. pues, bueno, me buscaron un doctor particular, me hicieron pruebas de fisios para, pues, saltos, un pedazo de informe que no veas, para demostrar, oye, que este jugador está apto para jugar. Y fue así como en diciembre, enero, pues se vieron obligados a dejarme entrenar. ¿Qué pasa? Que eso era cara a la galería. Luego era allí, pues llegaba al entrenamiento, hacía el calentamiento, la posesión y me mandaban a correr. Me mandaban a correr o las pocas veces que me metían con el grupo, a lo mejor me metían de lateral izquierdo, Mm. o de central, o Hostia. todo con un desprecio. Y todo entonces, al final mentalmente fue un año muy malo. También a nivel personal, mi mujer estaba embarazada, estábamos solos allí, pues claro, llevas un año casi lesionado y te das cuenta que no estás todavía en dinámica de grupo, que no te dejan avanzar, tu contrato acaba, a ver qué va a ser de ti, porque vas a estar un año y pico sin jugar. Y el día a día, pues eso, se volvió todo muy feo porque a nivel personal, al final te dan ganas de hacer cualquier tontería, pues llegar allí, que alguno te buscase las cosquillas, el entrenador o cualquiera, y buscarte, pues. Al final era lo que querían ellos. Ujú. Al final Ya. había situaciones de que tú veías como ellos incluso buscaban ese enfrentamiento, ¿no? Y fue duro, fue duro. Sí. Ya. Y los compañeros, la gente que tú tenías de confianza en el vestuario, eso no, nadie Pues dio mira, la me cara un pasa una poco. cosa. ¿Sabe qué pasa? Que ese año, esos meses que yo estoy fuera, ellos empiezan la pretemporada y hacen un cambio de equipo total. Entonces, Ya. con toda la gente que yo me llevaba bien, se fueron. Me llevaba bien o me llevaba, porque hicieron un cambio total del club, del equipo. Con el uruguayo este, el chico este que te he dicho, Fornaroli, firmó en otro equipo. Mm. Entonces, yo no tenía amiguetes y demás, pero no tenía
no tenía el apoyo eso como si del grupo, ¿no? Que están detrás de ti, me ayudaban, bueno, intentaban empatizar conmigo, pero no noté ese apoyo del grupo me vi muy muy solo en todos Ya, los sentidos. Sí. ya. Qué impotencia, porque al final, claro, tú te rompes defendiendo al club y luego el club no da la cara por ti y Sí. al final, y luego, si lo piensas, es todo por motivo económico. O sea, realmente, Todo, o seguramente sea, no. yo recuerdo charlas con los fisios, me acuerdo que era como el fisio jefe, por así decirlo, luego había otra chica y luego estaba el otro fisio y recuerdo tener reuniones con ellos y decirme en mi cara que era cosa del club, que no pod y yo echarme a llorar, con 30 y pico años, echarme a llorar diciendo: "Si lo único que quiero es entrenar, si sé que no voy a jugar, pero yo necesito entrenar, porque si no mi carrera se acaba aquí". Si yo me tiro un año y pico sin entrenar en un club, al menos claro, yo quería entrenar para al menos, como yo grababa los entrenamientos, Mm, tener vídeos de entrenando, para luego en el mercado, el siguiente mercado, en verano, a tener a un club, decirle: "Mira, si es que estoy entrenando", quiero decir, no tengo mal si la rodilla está bien, lo que no mm, me dejan es entrenar ni competir. ya. Y claro, y al final, cuando tú te rompes una lesión tan dura, tú tienes esa motivación de ir quemando etapas, y ya esa última etapa es: "Venga, voy a entrenar con el equipo, venga, una posesión, un partidillo". O sea, yo llevaba 8 meses, 9 meses y me encontraba en un parque corriendo. Claro, Mm, pues había días que mi cabeza colapsaba y llegaba a casa y tenía a mi mujer que estaba embarazada, no tenía nadie, no teníamos un círculo, oye, pues te vas a tomar una cerveza con los amigos, estás solo completamente, estás lejos de todo el mundo, llegas al entrenamiento y ya no solo es que es que encima te hace la vida imposible. Entonces fue difícil, fue muy duro, ya, sí. ya, ya, ya. ¿Y cómo fue la salida? Entonces, al final, ¿acabas contrato o Sí, acordáis salir? acaba contrato, Ujú, a mí mentalmente, porque mentalmente acabé ahí bastante afectado, me ayudó que el último día pues tengo una reunión con ellos, un poco, bueno, pues allí son muy de protocolos y entonces pues le gustaba a final de año pues tener reuniones con la gente, tal, como de cara a la galería van de profesionales y luego pues hay cosas que tienen muchas carencias. Y me ayudó que, bueno, pues me senté enfrente del entrenador, director deportivo y el otro, y bueno, pues le dije toda la cara, con todo el respeto, pero bueno, eso mm. me ayudó un poco pero bueno, ahí terminé y ya te digo, mi hija había nacido allí en abril y en finales de mayo nos volvimos para España, para Madrid. Sí, sí. Claro, tú te lesionas en abril de 2022, ¿no? Y luego Claro, rescindes en agosto de 2023. O sea, te tiras claro, un año y pico sin jugar. un año y pico. Yo estuve luego, bueno, luego llega el verano, donde me planteo muchas cosas, porque obviamente bueno, a través de los representantes, pues yo quería volver a España porque mentalmente yo Claro. necesitaba estar más tranquilo. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar con equipos, obviamente, pues de primera red. Y claro, muchos equipos o incluso hablabas con gente de Chipre y decían, joder, pues claro, tú les decías mi nombre, veías bueno, pues mi currículum, mi carrera y decían, joder, pero por otro lado decían, pues es que lleva un año y pico sin jugar. Claro. Mm, Claro, ellos no saben si estoy bien o mal de la rodilla, si no juego porque entonces fue muy difícil. Entonces, fue un verano difícil donde veía que, pues, no iba a surgir nada. Conseguimos el Fuenlabrada para empezar a entrenar con el Fuenla, pero bueno, al final, empecé a entrenar con ellos, me empecé a sentir muy bien, pero estaba de prueba. Al final, el director deportivo del Fuenla lo que quería era tenerme ahí hasta el final del mercado. mm, Y bueno, pues si encontraban algo mejor, pues hasta luego, mm. Lucas. Y si no encontraban algo, pues firmarme. Encima tengo mala suerte. Bueno, mala suerte o cosas también de venir de una recuperación tan larga. Me rompo el Mm. sóleo. Entonces, yo digo que no voy a estar hasta final del mercado. Mentalmente no lo aguantaba. Entonces, yo me voy a casa y tengo ahí 4 o 5 días que me planteo dejarlo, me planteo porque el fútbol, más allá de darme alegrías, pues me estaba haciendo mucho daño. Todo el último año y medio había sido muy duro. Y de un día a otro, pues aparece el Algeciras. Aparece Jordi Figueras, que se interesa por mí también, hablamos con él, que era director deportivo del Algeciras y nada, y voy para allí. Fui Ujú. para allí y la verdad que, bueno, muy bien, debuté
contra el Granada B, pues habían pasado 17, 18 meses desde mi Ujú. último partido. ¿Y cómo es esa Entonces, sensación de decir, hostia, jugar otra vez después de tanto tiempo que casi se te habrá olvidado el sentir lo que es jugar un eh, partido con un árbitro, con un rival? sí, pues fue, bueno, fue muy emocionante, tal es así que, claro, yo encima llego medio lesionado porque me había roto el solio, ahí la Algeciras se Mm, portó bastante bien, me dejó esas 2, 3 semanas para empezar, la liga ya había empezado. Entonces yo voy convocado ya al tercer partido, cuarto, juego 5 minutillos, y en el primer partido que voy, bueno, que juego un poquillo más, que juego en casa, y juego pues 20, 25 minutos y marco gol. ujú. Y bueno, pues recuerdo de marcar el gol y echarme a llorar, pero echarme a llorar, tal es así que fue en el minuto, no recuerdo, minuto 80 el gol, y hasta el 90 y pico estuve llorando que no podía evitar, pues bueno, porque fueron, pues al final rompes, son muchas emociones, también estaba la familia en la grada, pues eso, al final fueron muchos meses de calvario y bueno, pues fue bonito que primer partido que juego más tiempo, pues bueno, conseguí marcar gol y ya te digo, fue un gol más, a lo mejor no el más importante en cuanto a importancia de mi carrera, pero vamos, seguro que el más emotivo, vamos, ya te digo, parecía un niño pequeño, estuve 15 minutos ahí llorando que no podía parar de llorar. Ya, 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 ya. Sí, Bueno, y vamos a aprovechar estos 15 minutillos que nos sí. quedan para hablar de India, porque te vas a India después de esa temporada en el Algeciras. Esto sí que tuvo que ser como, bueno, no sé, cuéntame un poco cómo surge la oferta de India y lo que te ofrecen y cómo fue un poco ese momento. Pues mira, el año pasado acabó en Algeciras y otra vez pues te enfrentas otra vez al mercado. Es cierto que el año pasado no fue todo lo que me hubiese gustado jugar y bueno, pues ya vamos teniendo una edad y bueno, pues yo ya me empiezo a plantear cosas. Entonces en mi cabeza está ya el quedarme por Madrid, también por la familia, por todo. Al final, pues bueno, la vida sigue y hay más allá después del fútbol y por todo, pues yo ya me quiero quedar en Madrid. ¿Qué pasa? Que pues tampoco hay muchísimas opciones aquí en Madrid. Entonces, pues en esa espera, pues se pone en contacto conmigo mi representante, que contacta con gente en la India, que lo que han hecho es crear una liga. Pues en la India, a partir de, aunque llevan 2 o 3 años organizándola, es en abril del año pasado, más o menos, cuando se aprueba todo, se crean como 6 franquicias, 6 Franquicia, ¿no? Sí. equipos, sí, que es en Kerala, que es una región del sur de la isla. Entonces se crean 6 equipos y empieza todo de cero. Entonces, cada equipo puede fichar 6 extranjeros. Y entonces entra mi representante por medio, y entonces al ser también mi representante y también como intermediario, pues vamos para allí 6 españoles. Bueno, está Samba, que es medio camerunés español, que lleva muchos años en España, y el entrenador que también es español. Entonces, nada, pues nos fuimos para allí un poco a la aventura, porque más aventura que ir a una liga recién creada, un club que, claro, yo marqué en un amistoso, marqué el primer gol de la historia de un club, claro, porque era un club, Canur Warriors, que se había creado hace, pues, 2 meses antes. Es Mm, más, cuando a mí me presentan todavía no está ni en el Instagram, no tienen todavía ni el logo, ni el mm. escudo, ni bueno, como que han ido creando todo eso sobre la Poco a marcha, poco. Mm, poco sí, a sí, sí. poco. Y nada, fuimos para allí a mitad de agosto. La liga iba a ser, o fue, septiembre y octubre, hasta Ujú. principio de noviembre. 2 meses, 10 partidos. Y fuimos para allí, fuimos todos los españoles juntos. Y bueno, pues una experiencia espectacular. Que nadie se crea, claro, dice una liga de un estado, así, no, no una liga como se hace una liga en Murcia o una liga en La Rioja, que Kerala creo que tiene 30 o 40 millones de Sí, habitantes, que es prácticamente más que muchos sí, países de Europa. Yo recuerdo lo primero ya, llegáis todos juntos allá al aeropuerto y hay gente ya esperando allí, o sea, sí. vamos, un club recién, los aficionados de donde los sacan, con un club que tiene 2 Sí, semanas y llegáis al aeropuerto y hay gente esperando. allí, claro, es que allí hay gente hasta debajo de las piedras. Ahí eso es una locura. Allí sin ser, hay ciudades muy, muy grandes, pero allí lo que hay es que aunque estés en el mitad del campo, llegas a un pueblo y hay miles de habitantes. O sea, hay mucha gente. Entonces allí, y luego también que Kerala es la región más futbolera de la India. Allí Ujú, en la India pues pasa un poco como en Australia. Allí pues el cricket, incluso el bádminton, el fútbol pues es muy reciente.
¿Qué pasa? Que Kerala sí que es muy futbolero, por eso también lo hacen en Kerala, porque saben que van a tener ese tirón. Y pues yo creo que a través de las redes, los clubes como que dieron mucho bombo a las redes sociales, hay mucha gente allí, y ya te digo, lo que dices tú, el primer día que llegamos allí, los españoles, pues recibimiento en el aeropuerto, nos ponían unas flores, que si fotos, que si las banderas, yo decía, madre mía, la verdad que fue todo un poco surrealista, pero muy chulo a la vez, Sí, sí. fue guay. La primera impresión de India, cuando tú llegas al aeropuerto, sales a la calle, tal, claro, supongo que es muy diferente a todo lo que había experimentado fuera hasta ahora, ¿no? Sí, yo venía un poco avisado ya un poco porque Héctor Juste, Sí. que está veo por ahí una camiseta por ahí tuya del East Bengal, Está en el ¿no? Creo que, Mohun Bagan, ¿no, Héctor? pero ahora está en el East Bengal. Ahora este año ha Ah, es firmado verdad, ahí en está en el el, East Bengal. sí. Sí, sí, es verdad. Total, que bueno, ese es su segundo año en la India, entonces bueno, pues ya no sabía un poco, me había dicho pues un poco lo que era la India, aunque es tan grande, tan extensa, que no es lo mismo una región que otra. Pero sí que es cierto que lo que llegas allí es el choque de todo, pues olores, el choque cultural, eh, todo. La comida, la manera de vida, forma de vida, las carreteras, las comunicaciones, todo. O sea, es una manera diferente de ver la vida, muy, muy, muy diferente. Ujú. Y en Pero el día a bueno, día, dime, dime. no, que eso, en el día a día ibas a preguntar, tiene también la parte que son eh, muy serviciales, muy Mm, amables, sí. intentan lo poco que tienen, porque tienen poco, pues te lo intenta dar. Entonces, a nivel orden, infraestructura, pues imagínate lo que es la India, imagínate un club que acaba de nacer, pues claro, había habido cosas que hemos ido, incluso los propios jugadores, pues puliendo, pues poco a poco, la comida, la nutrición, organización, entrenamientos, era todo un poco sobre la marcha. Pero bueno, son buena gente, intentan ayudarte y la verdad que es una experiencia espectacular. Claro, primer día entrenamiento, el club tiene estadio, tiene ciudad deportiva, o sea, ¿cómo, Claro, dónde se nosotros hace? los 3 meses íbamos siempre juntos, todo el club, ¿vale? Era todo el equipo y hemos vivido en hoteles. Los últimos 2 meses vivimos en un hotel guay, ya un poco más apañado, un hotel Ujú. bastante chulo. El primer mes estuvimos en un hotel que era un aparta hotel, uf, pues lo típico que tú vas de turistas a lo mejor a la India y vas a ese sitio y dices: "Pues voy a buscar otro sitio". Pues porque higiene, olores, limpieza, fue complicado. Entonces, Ujú. entrenábamos en un sitio allí, se entrenan muchos en college, que son como universidades, pues tienen al lado pues su campo con sus pistas de atletismo y entrenábamos como a 20, 25 minutos, que estaba al lado, pasa que allí las carreteras para hacer 20 kilómetros tardas una hora. Sí. Entonces, entrenábamos en un campo, bueno, el césped pues era, eh, los estadios luego los cuidaban espectacular, pero el campo de entrenamiento eso era, bueno, bueno, bueno. Ujú. Había césped porque veías algo verde, pero bueno, o estaba larguísimo, o era todo barro, o era, bueno. Y bueno, pues el primer día llegamos allí, ellos ya habían empezado, los indios, porque el entrenador español fue un poco antes. Y bueno, pues te encuentras de todo, gente que, oye, pues dices, oye, ese chaval pues puede hacer cosas. Luego te encuentras a gente verde, muy verde. Pues claro, pues allí en la India hay muchos jugadores que están ahora jugando en primera, en segunda, que a lo mejor llevan jugando a nivel profesional o a nivel Sí. grupo 4 o 5 años, que empiezan a Mm, jugar con 17 años al fútbol. O claro, toda esa base del fútbol que te lo da jugar desde pequeño no lo tienen, no mm. lo tienen. Sí, sí. Entonces te encuentras de todo, pues tácticamente, pues, ahí, pues claro, entrenando el entrenador, que era empezar como a los niños pequeños desde cero. Claro, para Manolo, que era el míster, fue también complicado, porque era en una pretemporada de un mes o de 20 días, pues enseñar a gente a jugar al fútbol. No a jugar al fútbol, pero sí a tener nociones tácticas. Bueno, y creo que se hizo un buen trabajo entre todos. Mm. Ujú. Ya, ya, ya. O tuviste tú personalmente, pues claro, te avisan, ¿no? De que tengas cuidado con qué comes, con el agua, tal, pero mm, no conozco a nadie que se haya escapado de ese día que tienes que ir al hospital porque de repente te pones Pues, malísimo. ¿En tu caso qué? sí, pues mira, tenemos una anécdota muy chula y tengo la fortuna de que me escapé. A ver, sí que es cierto Ostras. que cuando empiezas a cambiar, aunque allí bebíamos yo por lo menos todo agua embotellada y demás, pues claro, el cambio de agua, el cambio de comida, todo muy picante. Sí que es cierto que la primera semana tuve descomposición, diarrea,
bueno, lo pasas un poco regular, pero bueno, se quedó ahí. Sí que es cierto que de las últimas semanas fuimos a un hotel concentrados y algo se comió que sentó mal y bueno, empezaron dos españoles, dos chicos españoles fueron al hospital y luego pasaron casi toda la plantilla al hospital con suero. Bueno, Hostia. David y Eloy, que eran los dos primeros chicos que fueron al hospital, decían que aquí me quedo, que no, que esto no lo. Pues yo vas a un hospital y vas a un hospital de allí. Claro, tú entras allí y uff, claro, Sí. Entra la al comida. hospital y piensa, uff, aquí no me van a curar. Aquí igual es algo peor. Pues es cierto que fueron cayendo todos, incluso los indios, fueron cayendo tal. Y tengo que decir que aguanté. No sé qué se comió, pero es cierto Ajá. que a lo mejor aguantamos dos o tres. Y no sé qué no comí, porque la verdad que comíamos todos prácticamente lo mismo. Pero es cierto que no me puse malo. Pero bueno, sí que es cierto que cada cierto tiempo pues tenías descomposición o de repente no ibas al baño en una semana y media, porque bueno, Mm. te cambia todo. Al final comes Ya. otra cosa totalmente diferente. Bueno, Ya, ya, va ya. Sí, cambiando. aquí tuvimos hace un par de semanas otra a Dani Segovia, que está ahora en el Sí, En el Moscar 2, y lo contaba estuve viendo, sí. que llamó al club un día y le dijo, a mí llévame al hospital que me muero esta noche Sí, aquí sí, mismo. sí, sí. Sí, sí, sí. Y a nivel de liga, cuando empezáis la liga, en plan, a nivel de los otros equipos, claro, porque tú vas, lo típico que dices, bueno, vamos a ver vídeos de este equipo que nos enfrentamos a ellos el domingo, pero claro, si ese equipo no existía hace Nada. 2 semanas, ¿cómo lo preparas y qué es lo Claro, que te encuentras? el partido inaugural que jugaron en el campo del Kochi, sí, de Kochi, del Kerala Blaster, que es uno de los equipos de la Superliga, Mm, y jugaron en el campo. Y entonces, claro, nosotros vimos ese partido como diciendo, a ver el nivel, bueno, porque nosotros durante 3 4 semanas entrenando, pues sabíamos nuestro nivel, pero no sabes cómo va a ser el nivel de los otros. Entonces, bueno, al final, pues ibas aprendiendo jugando contra ellos y, bueno, veíamos que el nivel era muy similar. Al final, sí que es cierto que ahí sí que dábamos la diferencia a los extranjeros, aunque mm, solo podíamos jugar cuatro, solo se podían tener en el campo a la vez cuatro extranjeros. Era un lío porque podías cuatro extranjeros, luego tenías que tener dos o tres sub-21, luego tenías mm. que tener como cuatro o cinco de Kerala, de la región de Kerala. Entonces, bueno, para el entrenador era bastante difícil porque tenía los cambios más que por lo que estaba pasando en el campo, era pues tienes que hacer ahí un puzzle para cuadrar. Sí, sí. Entonces, pero bueno, la liga al final, los indios, había indios muy buenos, que algunos han dado el salto a la Superliga y tal, pero bueno, al final el salto de calidad sí que lo dábamos los extranjeros. En otro equipo pues, había algunos brasileños, algún africano, y esos eran un poco los que pues dábamos un poco el salto de Sí, calidad. sí. ¿Qué fue lo que más te impactó de India, no sé, de alguna experiencia o anécdota o lo que sea que te lleves de esa etapa? Tengo muchísimas, hacíamos listas y todos los españoles de todo lo que nos iba pasando en el día a día. Pero así lo más que vimos lo que era realmente la India, hicimos un viaje al sur, que era a uno de los estadios que era el más lejos, el más lejano, pero solo jugamos una vez ahí, y viajamos en tren. Y eran 9 horas en tren. Y aunque el club pues, nos habían puesto en un vagón primera clase, entre Ujú. comillas, perdimos el tren porque era un desastre todo. Entonces llegamos tarde a la estación y entonces tuvimos que coger como el siguiente. Durante 2 o 3 horas estuvimos pues en un vagón convencional, cosa que aquí en España, pues obviamente todo el mundo viajamos en un vagón normal y allí vimos la India, eso era, recuerdo un olor, era pues eso, tengo vídeos pues en un vagón, durmiendo unos encima de otros, pasando comida por ahí, un olor a orina, la gente se afeitaba en mitad con un espejo en el tren, veías a niños, era duro y te veías a ti, tú ahí vestido del Canul Warriors con tu mochilita y decías, ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Sí, Ya, sí. ya. ¿Cómo fue la liga? En plan, ¿cómo quedaste y todo eso? Pues la liga eran los 6 equipos, 10 partidos y luego jugaba el primero contra el cuarto, una semifinal, el segundo contra el tercero y una final. Y nosotros ¿cómo quedamos? ¿Segundos quedamos o terceros? No recuerdo. Segundos o terceros. Y jugamos la semifinal y perdimos la semifinal. Ujú. Sinceramente creo que yo creo que sinceramente el mejor equipo, sobre todo los extranjeros, yo creo que teníamos el mejor equipo, pero es cierto que fuimos de más a menos,
Bueno, los últimos partidos no estábamos del todo bien, pero bueno, jugamos la semifinal y una pena porque la final fue, ya en la semifinal había no sé cuántos, 15.000 espectadores, 10, 15, la final hubo 36.000 espectadores. Hostia. Fíjate que es una liga recién creada, hubo más que Ajá. la Conference del año pasado, Ujú. imagínate. Sí, sí, sí. No, yo recuerdo que me sorprendió también los resultados porque había vuestra plantilla, la del Malapurán, bueno, no sé cómo se pronuncia, Malapurán. pero que también que no llegaron ni a meterse, que también tenían buenos Sí, españoles. Y que digo, eran los joder, pues sí favoritos. que. Sí, sí, y luego digo, hostia, pues sabrá un buen nivel en los otros clubes o jugadores que obviamente no conozco y tal, pero Sí, me sorprendieron los resultados. ¿Volverías si te llaman otro año? es posible, Ajá, pero al final en mi situación también un poco entra ya este personal. ya, Pues bueno, al final quieren, el año que viene, por ejemplo, quieren ampliar la liga más en vez de tiempo. sean 6 equipos, que sean 8. Creo que van a Ajá, ampliar a 8 equipos. Entonces, en vez de 3 meses, pues seguramente serían 4. Entonces, pues a ver, es un sitio en donde, y más en las condiciones que vamos, y es para ir solo, a la familia no te la puedes llevar. Además, aquí también, pues mi mujer y la familia pues tienen ya el colegio y bueno, pues aquí vamos haciendo nuestra vida. Entonces, sería irme yo solo y bueno, es posible que vuelva, pues depende de, pues, de las condiciones y también a nivel personal si nos cuadra o no, pero es posible que vuelva. como irse de campamento, ¿no? Te vas, echar Sí, 2 meses y ya sí, al vuelves. final tuvimos la suerte de ir los 6 españoles con el entrenador, que hicimos una piña espectacular, y lo vivíamos así, como bueno, competíamos y era jugar al fútbol, pero el día a día era como, bueno, pues estar un poco de campamento, de Erasmus. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Adrián, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, ahora en el Illesca, en segunda red, tranquilo, bien. Sí, Así, sí, y sin cerrar, como dices, la puerta al extranjero, así que seguramente a lo eso. mejor en el futuro pues tenemos que tener otra charla. Te agradezco muchísimo esta, lo he pasado muy bien y nada, ha sido un placer charlar contigo. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Martín. Un abrazo enorme.